Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta sesión de presentación de la primera edición del Máster Universitario en Psicología Infantil y Juvenil. Yo soy Noemí Guillamón, soy la directora de esta formación y me alegro mucho de ver a caras que no conozco. Eso quiere decir que realmente deben haber estudiantes aquí, que es lo que nos interesa, ¿no? Que vengáis las personas que estéis interesadas en la formación, que vais a estudiarlo. Y os presento un poco las personas que hay en la sala porque también hay tutores del grado de Psicología que harán promoción, ¿no? Y por eso han venido de la formación. Y también hay profesores del máster, hay compañeros del grado, que también agradezco mucho que hayan podido venir. Y están también los tutores, hay una de las 2 tutoras de la formación del máster, además de otros muchos compañeros. Lo digo porque aquellos que os hayáis acercado por primera vez para conocer esta formación, tenéis una buena oportunidad de preguntar a compañeros que ya trabajan en la UOC y que son docentes y tutores cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues os explico un poco cómo vamos a proceder. Al revés. Vale. En primer lugar, yo haré una breve presentación. Hemos puesto media hora, pero es posible que no me extienda tanto sobre la marcha, sobre qué es el máster y el porqué de esta formación. Y luego ya daré paso al acto central de esta sesión, que es la conferencia a cargo del doctor Jorge Barudi, que tiene por título La parentalidad bien tratante, garantía de la resiliencia infantil. ¿De acuerdo? Al final de mi presentación podéis hacer alguna pregunta y sobre todo después de la conferencia del doctor Barudi sí que sería interesante, yo creo que es que os saldrá espontáneamente el realizar preguntas sobre este tema tan interesante. ¿De acuerdo? Bueno, si os parece me siento porque tendré que leer varias cosas y para mí es más cómodo hacerlo sentada. Bueno. Vale, para empezar la presentación os quiero leer un cuento, un breve cuento, ¿vale? Y así nos situamos en el contexto de lo que será este máster. Quizás ya os suena, no sé si alguien conoce la fábula de los sabios y el elefante, ¿no? Bueno, por si acaso la leo. Un día 6 sabios quisieron saber qué era un elefante. Como eran ciegos, decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero en llegar junto al elefante chocó contra su ancho y duro lomo y dijo: «No cabe duda, el elefante es como una pared». El segundo, palpando el colmillo, gritó: «Esto es tan agudo, redondo y liso que el elefante es una lanza». El tercero chocó la trompa retorcida y gritó: «Dios me libre, el elefante es una serpiente». El cuarto extendió su mano hasta la rodilla, palpó en torno y dijo: «Está claro, el elefante es una columna». El quinto, que casualmente tocó una oreja, exclamó: «Aún el más ciego de los hombres se daría cuenta de que el elefante es un abanico». El sexto, que tocó la oscilante cola, apuntó: «El elefante es una soga». Y así los sabios estuvieron discutiendo largo y tendido, cada uno excesivamente terco en su propia opinión, y aunque parcialmente en lo cierto, todos estaban equivocados, porque no podían ver al elefante en su totalidad. Esta fábula me sirve para dar paso a explicar el porqué de esta formación. Muchos de los aquí presentes, quizás cuando os habéis acercado a tener interés en esta formación, os habéis preguntado qué tiene este máster que no tienen la gran cantidad de másters de psicología infantil que en estos momentos hay en el mercado en las universidades españolas o en nuestras instituciones. Un poco la respuesta viene dada por esta fábula que os acabo de leer y es producto de lo que yo creo que hemos compartido diversos profesionales que trabajamos con niños y adolescentes y responde a un poco nuestro camino profesional, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos encontrado que hemos estudiado en una universidad en la que la formación que se da en psicología está muy relacionada con un modelo teórico determinado. En el momento de salir, ¿no?, a lo que es el mundo real, a lo que es la profesión, te das cuenta que ese modelo te sirve, pero hasta cierto punto. Y te sientes muy perdido, ¿no? Hay mucha confusión en cuanto a qué caminos tomar, qué técnicas elegir, qué estrategias seguir, porque ese modelo se te queda corto. El objetivo principal de esta formación es ayudar
a personas que han acabado el grado de psicología o bien a profesionales que ya estéis trabajando en el ámbito de la salud mental infanto-juvenil, a tener más herramientas que os puedan ayudar en vuestro trabajo y que os permitan integrar, que os permitan pasar de lo que es la duda a lo que es la integración. En este máster, yo diría que principalmente nuestro objetivo es facilitar, acercar al estudiante a nuevas aproximaciones, o no tan nuevas quizás, pero en todo caso aproximaciones que quizás no conocen, otras maneras de hacer psicoterapia. Es importante diferenciar o aclarar en todo caso que este máster no es teórico, por lo tanto lo que no vamos a proponer es ningún modelo integrador nuevo. No perseguimos eso. Lo que vamos a hacer es hablar de técnicas y estrategias de diferentes corrientes, de diferentes modelos y mirar de discutir cómo el profesional las puede integrar en su trabajo. Ese es el objetivo principal. ¿Cuáles son los aspectos clave de esta formación? Pues, en primer lugar, resulta obvio, pero yo creo que vale la pena destacarlo, el eje central no es solamente el niño o el adolescente, sino que también es la familia, el entorno más cercano en el que vive. Por lo tanto, no solamente hablaremos de las influencias que recibe el niño, sino de cómo el niño influye también en la familia, ¿no? Como un todo. Pero sobre todo, incidiremos, como os decía, en herramientas que puede tener el profesional de la salud mental en su trabajo. Por lo tanto, no hablaremos de teorías, sino de herramientas, de técnicas y de estrategias para intervenir. Lo que haremos será tener como foco la integración de modelos y de estrategias. Por lo tanto, dedicaremos un espacio grande en el máster, en la formación, a discutir qué técnica en función de cada familia me va a ir mejor, o en función del niño que tenga delante, o en función de la situación concreta con la que tengo que trabajar, o en función de mis propias características, tanto limitaciones como potencialidades, con qué estrategias me siento más cómoda. O sea, todo esto formará parte del contenido de esta formación. Tendremos en cuenta no solamente lo que es la intervención del profesional en salud mental en un contexto clínico, sino también en los otros contextos en los que se mueve el niño y adolescente. Por lo tanto, también hablaremos del papel del profesional en el entorno escolar y también de qué puede hacer el profesional de la salud mental en otros entornos más amplios, como puede ser a nivel social, a nivel comunitario. Por lo tanto, también hablaremos de promoción y de prevención. Veréis que todo el rato digo profesional de la salud mental y no psicólogo, porque este máster no solamente está dirigido a psicólogos, también está dirigido a psicopedagogos y a psiquiatras, ¿de acuerdo? Y por último, y creo que es uno de los rasgos más distintivos y que más podemos aportar desde una universidad a distancia como es la nuestra, hablaremos del uso de las TIC como herramienta que nos puede ayudar también en nuestra labor como psicólogos o como profesionales de la salud mental, ¿vale? Extiendo. Por lo tanto, también hablaremos de apps, de portales, de webs, de videojuegos que nos pueden ayudar en nuestra labor. Vale, aquí tenéis el plan de estudios. El objetivo de la sesión de hoy no es entrar a detallar cómo es la formación, pero sí un poco para que tengáis el contexto, ¿vale? Estamos hablando de una formación que tiene 60 créditos ECTS, que se puede cursar en un año, todo que ahora miro a Cristina, la tutora, es recomendable hacerlo de una forma más esponjada, ¿vale? Para no estresarnos, ¿vale? Por lo tanto, lo ideal sería hacerlo en 2, ¿de acuerdo? Y que está formado por un bloque de asignaturas obligatorias en las que lo que hacemos será hablar de los principales problemas, principales dificultades que nos podemos encontrar como profesionales de la salud que trabajan con niños y adolescentes en estos momentos. Por lo tanto, hablaremos de bullying, hablaremos de suicidio y conductas autolesivas, hablaremos de adicción a las TIC, hablaremos de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, hablaremos de temas que ahora están a la orden del día. Y en las asignaturas de técnicas 1, 2 y 3, lo que haremos será trabajar estrategias de intervención de los diferentes modelos. En concreto hablaremos de 4, del modelo cognitivo-conductual, el modelo humanista, el modelo sistémico y el psicodinámico. Y lo que haremos será trabajar casos
Para el mismo caso iremos viendo qué técnicas, qué estrategias se pueden utilizar desde cada modelo, que nos puedan servir para trabajar de una forma más integrada, para ver más el elefante, ¿de acuerdo? Cada uno de esos casos. Las optativas que ofrecemos en estos momentos son 5, ¿vale? Intentan abarcar, aunque por supuesto no son exhaustivas, o sea que aquí faltarían muchas más, pero bueno, empezamos con estas, algunos de los ámbitos en los que puede trabajar el profesional de la salud mental infantil y juvenil. Hablaremos de promoción de la salud, de educación emocional, otra asignatura de atención precoz, crianza y trabajo con familias, pero enfocada a los niños de 0 a 6 años. Una asignatura que tiene más que ver con el entorno escolar, con la inclusión a nivel escolar, y que tiene como eje lo que es la diferencia como generadora de problemas de salud mental. Es la asignatura de diferencias individuales y socioculturales e inclusión socioeducativa. Y finalmente, una asignatura que se centrará sobre todo en hablar de lo que es la violencia entre iguales y la violencia intrafamiliar. Aquí hablaremos del bullying, del ciberbullying y también del abuso y el maltrato dentro de la familia. Finalmente, hay 9 créditos que hemos dedicado a las prácticas, que serán prácticas presenciales, y 6 créditos al trabajo final de máster, que en este caso lo que hemos concretado es que verse sobre alguna de estas 5 asignaturas optativas. Bien, con todo ello pretendemos mirar de hablar, de tratar, de describir qué puede hacer el psicólogo ante todos estos tópicos. Aquí hay muchos más. He puesto pues, los más evidentes que trabajaremos, pero seguro que irán saliendo más y que también nuestra intención es que en cada edición de la promoción, si hay nuevos temas que vayan saliendo, que cogen más relevancia, poder ir cambiando y actualizando la información que os vamos dando, los materiales, los debates que se realicen y abordar nuevos temas. Pero, por ejemplo, queremos hablar de resiliencia, de aquí el ponente que hemos invitado esta tarde. Queremos hablar también de identidad sexual y de cómo intervenir con niños que presentan estas dificultades, estas situaciones. Queremos hablar de bullying, queremos hablar de familia y de nuevas realidades familiares también, del suicidio, de la adicción a las TIC. Es decir, hay muchos temas que son vigentes y que consideramos que el profesional que trabaja con niños y adolescentes debe conocer. ¿Esto cómo lo haremos? Lo que haremos será trabajar en base a documentos escritos, literatura actualizada sobre el tema, pero sobre todo a través de casos. Como os decía, se trata de un máster aplicado, profesionalizador, que se centrará en técnicas y en estrategias. Por lo tanto, lo que haremos será trabajar diferentes casos y de cada caso ir mirando qué técnicas se pueden utilizar o qué estrategias, en qué momento es mejor usar unas u otras y discutir sobre esto. Hemos pensado también en aportar muchos recursos audiovisuales, en realizar debates. En cuanto a la evaluación, no me quiero extender, pero bueno, en principio la evaluación será continuada, es decir, no habrán exámenes finales, pero también incluimos una novedad que pensamos que es importante para el profesional, el estudiante que pueda graduarse en esta formación, y es construir su propio portafolio, es decir, su propia recopilación de evidencias conforme ha adquirido todas las competencias, todos los contenidos de esta formación, de tal forma que pueda tener, ¿no?, una carta de presentación cuando después del máster vaya a buscar trabajo y diga, mira, yo he aprendido todo esto, ¿no?, y aquí tengo estas evidencias de casos resueltos, de informe que he aprendido a hacer, de vídeos que he grabado aplicando alguna técnica a un caso, bueno, sobre la marcha. Aquí tenemos al equipo docente, que podemos decir que está en plantilla. Aparte de todas estas personas que aparecen aquí, hay muchos colaboradores, algunos de ellos están aquí presentes, que también serán realmente los docentes los que estén, ¿no?, cara a cara con el estudiante. Por lo tanto, podéis ver que el equipo es numeroso y de hecho va creciendo porque cada vez vamos incorporando a nuevas personas. Y hasta aquí la presentación, que os he dicho era muy breve, ¿de acuerdo? No sé si alguien tiene alguna duda o si ya estáis espitosos por conocer lo que el doctor Barodi nos va a explicar.
Bueno, si van surgiendo preguntas, como luego al final haremos un turno amplio de preguntas, ya podéis aprovechar, ¿de acuerdo? Bueno, os presento al conferenciante y también me he impreso el currículum, porque es largo. Vale. Jorge Barudi es chileno, es neuropsiquiatra, es psiquiatra infantil, psicoterapeuta y terapeuta familiar. Es fundador de Exil en Bruselas, Barcelona y Chile. Exil es el Centro Médico Psicosocial para Víctimas de Violencia, Tortura y Violación de los Derechos Humanos. Y es cofundador en el año 2000 del Instituto IFIF de Barcelona. Es el Instituto de Formación e Investigación-Acción sobre las consecuencias de la violencia y la promoción de la resiliencia. Desde el año 2008 codirige el programa de formación y es docente del Diploma de Posgrado en Traumaterapia Infantil Sistémica, que está dirigido a profesionales de la psicología, la psiquiatría y otras disciplinas afines, y que se realiza aquí en Barcelona, también en Donosti, en Málaga y en Chile. Es consultor y supervisor de programas de prevención y tratamiento del maltrato infantil en diferentes puntos del mundo y supervisor y formador de equipos profesionales que trabajan en este área. También es docente en universidades españolas, europeas y americanas en cursos relacionados con la prevención y el tratamiento de los efectos de la violencia en niños, mujeres, familia y toda la comunidad. O sea que no hace falta que justifique por qué lo hemos invitado. Además que para aquellos de vosotros que seáis estudiantes del máster veréis que usaremos en gran parte de las asignaturas materiales que él ha preparado, con lo cual, bueno, me parecía muy importante, ¿no?, que la primera presentación que hiciéramos de este máster justamente estuviera él. Por lo tanto, él nos hablará de lo que es la parentalidad bien tratante como garantía de la resiliencia infantil y sin más, pues ya os dejo con él. Es un placer realmente siempre que me dan esta oportunidad de compartir. Yo soy una persona que he dedicado prácticamente toda mi vida profesional a encontrar respuestas y al mismo tiempo modelos de intervención para disminuir el sufrimiento de las personas, sobre todo, digamos, de la infancia, ¿no? Me considero hoy día más bien un activista por la infancia, ¿no? Y entonces, a partir de allí, digamos, hemos ido elaborando o co-construyendo diferentes modelos o paradigmas que podrían ser útiles, digamos, para poder afinar las intervenciones que hacemos para mejorar las condiciones de vida de la infancia en general, ¿no? Entonces, eso es un poquito, explica el por qué nos hemos interesado tanto el tema de la parentalidad y de la resiliencia, ¿no? Entonces, establecer un poco la relación que podría existir, relación que el punto de unión que hacemos entre parentalidad bien tratante y resiliencia infantil es lo que llamamos el paradigma de lo que hemos intentado co-construir, producir, que es el paradigma de los buenos tratos, ¿no? Entonces, una primera definición, ¿no?, sobre la parentalidad o la marentalidad. También nosotros tenemos tendencia a tratar digamos, de influenciar un poco entre la semántica y en las representaciones para incorporar generalmente una abertura en relación a los temas de género, ¿no es cierto? Parentalidad nos parecía muy inclinada, digamos, a lo masculino, entonces de repente inventamos el concepto o la idea de la marentalidad, ¿no es cierto? Una forma de poder hacer un poquito de justicia, ¿no? Sobre todo, como ustedes saben, ¿no?, con mucho cariño y respeto, digamos, todavía la cultura hace que, o la cultura, la estructura social hace que la mayoría de las personas que sacan adelante a la infancia son mujeres, ¿no? Pero que poquito a poquito, como lo vamos a ver también en mi presentación, poco a poco, digamos, lo que nosotros llamamos la manada de hombres buenos, se han incorporado, digamos, a estas tareas de la crianza, ¿no es cierto? Y eso es también una realidad, pero falta mucho camino por andar, ¿no? Entonces, la definición es la capacidad de las mujeres y hombres adultas a aportar buenos tratos a todos los niños y niñas, respetando sus derechos y satisfaciendo sus necesidades. Es una idea que nos parece, ¿no? Y sigo a través de todo lo que yo trato de comunicar con usted. La noción de parentalidad o bien tratante no solamente va dirigida hacia el padre o a la madre, hacia el genitor o a la genitora, sino que
también a todos los que participamos en los procesos, digamos, de desarrollo, de crecimiento y desarrollo de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, los buenos tratos infantiles, digamos, hemos tratado de justamente de conceptualizar a partir justamente de una necesidad. Hay que decirlo que fue una necesidad personal. Yo empecé a trabajar en los años 80, digamos, en Bélgica, donde llegué como exiliado, como refugiado político de Chile, ¿no? En el año 80 comencé a trabajar, digamos, en programas destinados a la prevención y el tratamiento de los malos tratos infantiles. Ahí comenzó mi experiencia en este tema, ¿no? Tan doloroso, pero tan importante, ¿no? Y entonces durante un par de años o varios años estuvimos trabajando en tratar de conceptualizar o tratar de integrar todo lo que era el trabajo de investigación para llegar a una definición de los malos tratos a la infancia, ¿no es cierto? Y también de poder, digamos, crear modelos y proponer modelos explicativos de por qué se producía los malos tratos a la infancia al interior de las familias, digamos, y al interior de las instituciones, al interior de la sociedad. Durante mucho tiempo tuvimos que trabajar rápidamente para contribuir o para enriquecernos con paradigmas explicativos para poder, digamos, encontrar las respuestas más coherentes. Y en realidad, de repente nos paramos a reflexionar y dijimos, bueno, a ver, ¿y cuál es la otra cara de la medalla, ¿no? Si hablamos de maltrato, ¿cómo podemos definir, cómo podemos conceptualizar el buen trato, ¿no? El buen trato, ¿no? Y sabiendo que existía un riesgo, los que trabajamos en maltrato en esos años, los años 80, estábamos tan, digamos, preocupados, interesados por el tema, que de repente incluso nos perdíamos un poco, digamos, y nos olvidábamos que afortunadamente, a pesar, digamos, la mayoría de los seres humanos, la mayoría de los hombres y las mujeres, la mayoría de los padres y de las madres, ¿no es cierto?, hace lo mejor o intenta hacer lo mejor por sus crías, ¿no? Y esto es un fenómeno evidente, porque si no fuera así, hace mucho tiempo la especie humana se hubiese extinguido, ¿no? Es decir, una de las garantías para la existencia misma de la especie humana no solamente su capacidad adaptativa a irse, digamos, adaptando a los cambios del entorno, digamos, que esto lo vemos históricamente a través de todo el proceso evolutivo, pero sí al mismo tiempo la capacidad y las competencias para cuidar a las crías, ¿no? Las crías es lo que permite la existencia de una especie, evidentemente la continuidad de la vida en una especie. Entonces, por lo tanto, era un fenómeno maravilloso, era un fenómeno interesante que intentábamos, digamos, conceptualizar para poder aplicarlo tanto a nivel de la prevención de los malos tratos como al mismo tiempo para que fuera el eje fundamental, digamos, de la intervención, ¿no? Entonces, por eso nos interesamos en este tema, ¿no? Entonces, los buenos tratos con el resultado de las capacidades del mundo adulto proporcionadas a la infancia, ¿no? Los elementos imprescindibles para un desarrollo sano de la mente infantil, por ende de la personalidad infantil. Evidentemente, que ya sabíamos la importancia que tenía el entorno para asegurar el desarrollo sano, ¿no es cierto?, de los niños y de las niñas, y empezábamos ya a visualizar que el desarrollo sano, ¿no es cierto?, tenía que ver con la organización de una mente sana, digamos, y como resultado, digamos, está lo que podemos llamar o lo que se llama la personalidad infantil. Entonces, descubrimos cosas que eran evidentes, pero lo único que se sistematiza, que no solamente la alimentación, digamos, los aportes nutritivos necesarios, digamos, eran fundamentales, pero sino que además el afecto, los cuidados, la estimulación, la protección, la educación, la socialización, y después agregamos, gracias, digamos, a la oportunidad de entrar en contacto con todo lo que es la investigación y con todas las personas que han trabajado desde hace mucho tiempo con el fenómeno de la resiliencia, de aportar recursos resilientes, ¿no? Entonces, evidentemente, a partir de ahí, ¿no es cierto?, el desafío era poder, digamos, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cada uno de estos factores, ¿no es cierto?, y de qué manera estos factores van a, cuando son incluidos en la crianza, van a poder asegurar, digamos, el desarrollo sano de la mente infantil. Hoy día estamos bastante como más empoderados, digamos, en relación a la importancia que tiene esto, porque creemos, y después lo vamos a tratar de argumentar, creemos, ¿no es cierto?,
¿no? Tenemos elementos para pensar de que en realidad si nosotros, el mundo adulto, si la sociedad fuéramos capaces de asegurar buenos tratos a todos los niños y las niñas, tendríamos una garantía, digamos, de solución a una serie de problemas, ¿no es cierto?, conductuales, de aprendizaje, problemas sociales, problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Después lo vamos a tratar de argumentar, digamos. Por lo tanto, cuando entramos en el mundo, digamos, el paradigma de los buenos tratos, estamos entrando, digamos, en una construcción, ¿no?, en un paradigma que nos parece fundamental para todos nosotros y sobre todo, digamos, para la infancia y también, por qué no decirlo, para la especie humana, ¿no? El contenido de mi conferencia es, en el tiempo que tengo, ¿no? Ustedes tienen que perdonarme, yo soy una persona que me gusta exponer, me gusta hablar y hago relación y a veces me alargo mucho, pero voy a tratar de hacer lo más digamos, tratar de ceñirme al tiempo, ¿no es cierto? Porque cada uno de estos temas es, pero para hablar mucho rato, ¿no? Voy a tratar de invitarles un poco a conocer, ¿no?, compartir, mejor dicho, el paradigma de los buenos tratos que hemos ido co-construyendo durante el tiempo, el paradigma de la parentalidad o la parentalidad bien tratante, ¿no?, y el paradigma de la resiliencia, ¿no? Sobre los buenos tratos infantiles, como lo entendemos como una base del derecho fundamental de la infancia, ¿no? Es un derecho a desarrollarse sanamente. Y como sabemos hoy día que la importancia que tiene para el desarrollo, entre otras cosas, ¿no?, sobre todo de la mente, digamos, el entorno, las interacciones interpersonales, me parece fundamental porque los niños y las niñas nacen inmaduros, ¿no? Son totalmente dependientes del mundo adulto para obtener la alimentación adecuada, la afectividad, la estimulación y la educación, los factores que antes señalábamos, ¿no? Por lo tanto, los buenos tratos son un derecho humano fundamental, ¿no? En eso también nosotros hemos incorporado en este momento, ¿no es cierto?, lo que es la filosofía o el paradigma, digamos, de los derechos humanos. Entonces, son un derecho humano fundamental porque es la garantía del desarrollo sano del cerebro y la mente y por ende de la calidad de los seres humanos, ¿no? Esto nos parece fundamental insistir en esto y tratar de argumentar y tratar de justamente de seducir, entre comillas, en el buen sentido de la seducción, ¿no es cierto?, al mayor número de gente posible para que podamos seguir trabajando juntos, digamos, para lograr este derecho fundamental, que este derecho fundamental sea respetado, sea satisfecho, ¿no? Entonces, los buenos tratos como base del derecho fundamental de la infancia, yo ya lo hemos dicho, digamos, y enseguida, entonces, ¿por qué nosotros hacemos esta relación? Porque claro, porque la investigación, porque la influencia que ha tenido en nosotros, en mí mismo, todas las investigaciones que vienen de la neurociencia, ¿no es cierto?, todo lo que sabemos ahora, que en el año 80 sabíamos mucho menos que ahora, es que si la actividad cerebral, ¿no?, está genéticamente determinado, pero ahora agregamos epigenéticamente determinado. Ustedes saben como yo que hoy día, digamos, hay una especie, digamos, de ¿cómo decir?, de crisis, entre comillas, constructiva en el sentido, digamos, de la relativización de la genética, ¿no? La genética no es algo absoluto. Hoy día hablamos de epigenética, es decir, de la influencia que tiene el entorno a lo largo de las generaciones para modificar el mapa genético, digamos. El mapa genético es el fenómeno epigenético, ¿no es cierto? Es decir, que hoy día nadie puede defender de una forma absoluta y determinista que es la genética que determina, digamos, la forma de ser de las personas. Entonces, ¿no? Pero lo que la experiencia la experiencia clínica ya nos había señalado, pero que la investigación nos señala cada vez más, que la actividad cerebral, ¿no es cierto?, y por lo tanto la actividad de la mente está modelada por la experiencia personal de ser bien tratado. Eso está, para nosotros es una evidencia, ¿no es cierto? Y por lo tanto de ahí la importancia de los buenos tratos, porque, ¿no?, van a modelar la experiencia de ser bien tratado. No es difícil para mí o para las personas que hemos trabajado durante 30 años, estamos en contacto directo con la infancia afectada por malos tratos, ¿no es cierto? No es difícil distinguir, hacer una distinción, digamos, una observación participante de lo que es la mente de un niño bien tratado, de lo que es la mente y el funcionamiento de un niño maltratado. No es difícil porque hay una evidencia, digamos, y ustedes también seguramente lo deben haber constatado, ¿no es cierto? Nuestros hijos y nuestras hijas o las personas de nuestro entorno en el cual hemos hecho lo posible para tratarles bien,
tiene una serie ¿cómo se llama? Tiene una serie de características que no encontramos en los niños que desgraciadamente, digamos, no han conocido contextos, de buenos tratos, ¿no es cierto? Hay una diferencia, digamos, a nivel de funcionamiento, pero incluso, ¿no es cierto?, podemos incluso comenzar a plantearnos cambios en el fenotipo, digamos, ¿no? Porque esto que estoy diciendo puede ser válido para el genotipo, ¿no? Pero para el fenotipo, ¿no? Pero hay elementos para pensar incluso que los contextos, digamos, de estrés crónico, los contextos de privación de todo tipo también producen cambios en el fenotipo, ¿no? Y por lo tanto, es una garantía para la personalidad sana y es una garantía para la resiliencia primaria, ¿no? La resiliencia primaria. Entonces aquí entramos a hablar empezar a hablar de resiliencia. ¿Por qué? Porque la resiliencia es una capacidad, ¿no es cierto?, para hacer frente a la adversidad e incluso a situaciones traumáticas, ¿no es cierto?, y de alguna manera aprender de esas situaciones e incorporarlo en el funcionamiento, digamos, de una forma constructiva. Esa es la resiliencia. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es lo que hemos descubierto, es que podríamos hablar de una resiliencia primaria, ¿no? Algunos autores, ¿no es cierto?, hoy día se refieren a esto que nosotros llamamos resiliencia primaria como la resiliencia biológica, ¿no? Bueno, pero ahí de nuevo volvemos al tema que algunos intentan atribuir a esta resiliencia primaria o biológica el tipo de la genética. Empezamos con el tema de la genética. Nosotros no es que lo cuestionemos, sí genética, pero epigenética, ¿no? Siempre el tema de esto estará en nuestro discurso muy presente. La resiliencia primaria es cuando los niños desde que son concebidos como una nueva criatura, conocen o se desarrollan en un entorno de buenos tratos, ¿no? Entonces eso les da los recursos necesarios para afrontar no solamente el desafío de su desarrollo, ¿no es cierto?, los desafíos de la vida, de su desarrollo, sino también les da recursos, seguridad de base, como han dicho nuestros inspiradores, ¿no? Tanta gente que ha investigado, que nos ha aportado mucho desde fines del siglo XIX, el siglo XX, todo es que lo hemos ido integrando, que es lo que es la seguridad de base, ¿no? La seguridad de base que está muy relacionado con lo que vamos a decir ahora sobre el apego seguro, ¿no? Ahora, si ustedes ven esto lo que estamos... ¿Qué pasa cuando, ¿no?, los buenos tratos, digamos, son también interesantes e importantes como la base para reparar el funcionamiento dañado de la mente? Esto también lo sabemos que hoy día lo que podemos hacer desde el punto de vista reparativo, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista psicoterapéutico, incluso desde el punto de vista psicofarmacológico, tiene que ver con las relaciones, la calidad de las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la base de la reparación de la mente, ¿no es cierto?, la reparación del daño provocado por experiencias traumáticas pasa por la calidad de la relación. Eso ya no es la técnica. La técnica es un instrumento interesantísimo, que sea cognitivo-conductual, que sea sistémica, que sea MDR, lo que sea, digamos, es una técnica interesante, pero no es la técnica en sí, es la relación interpersonal en la cual esa técnica operamos con esa técnica y también, digamos, con la capacidad que podemos tener justamente para tener la plasticidad y la creatividad para aplicar las técnicas en este marco relacional de buen trato, ¿no es cierto?, para poder aplicar lo que nos creemos, lo que pensamos que es la técnica más adecuada, ¿no? Entonces, si la actividad cerebral está influida por los contextos interpersonales, la experiencia de los malos tratos provoca experiencias traumáticas, ¿no es cierto? Esto nos llevó a nosotros, a mí personalmente, a interesarme a todos los aportes que la psicotraumatología o la biopsicotraumatología, y si ustedes me lo aceptan, de la biopsicosociotraumatología, digamos, para entender, digamos, los trastornos de la mayoría de los niños y las niñas de los adolescentes, ¿no es cierto? Nosotros lo decimos así de una forma coloquial, y lo quiero decir nuevamente aquí para también, digamos, conversar o reflexionar juntos. Podemos decir, un niño que presenta sintomatología, lo que nosotros hemos llamado psicopatología infanto-juvenil, es un niño o una niña que le han hecho algo o le ha pasado algo, ¿no es cierto? De alguna manera ha tenido experiencias que lo han alejado de este curso legítimo de ser bien tratado, ¿no es cierto? Siempre lo relacionamos con las relaciones interpersonales, ¿no?
y por lo tanto ustedes comprenderán por qué para nosotros estas investigaciones biopsicosociotraumáticas son tan importantes, digamos, pero también por qué, digamos, el fundamento lo utilizamos como uno de los fundamentos, los cimientos de toda nuestra reflexión, tanto explicativa o comprensiva como terapéutica, ¿no es cierto?, de acción, es la teoría del apego. El paradigma del apego para nosotros es un paradigma fundamental, ¿no? Es un paradigma que nos ha aportado mucho, sin descalificar, digamos, otros aportes que se han hecho en todo lo que es la historia de la psicología, ¿no? Entonces, claro, nosotros hablamos de los malos tratos como que son experiencias traumáticas que desorganizan, ¿no?, y provocan un funcionamiento inadecuado de la mente. Hablamos mucho de desorganización, ¿no es cierto? Hablamos mucho de trastornos del funcionamiento y también estamos obligados a hablar de daño estructural, porque hoy día se sabe que los malos tratos, en tanto experiencias traumáticas complejas y acumulativas, y sobre todo tempranas, pueden provocar atrofia cerebral, ¿no? Eso es evidente, que hay atrofia cerebral, o sea, hay daño cerebral y hay mucha investigación que lo demuestra, digamos, ¿no? Y claro, cuando uno la pone sobre la mesa, digamos, también es un llamado a las políticas públicas, un llamado a la sociedad para que, digamos, evitemos esto que se puede evitar, o sea, desde el punto de vista de la prevención, ¿no? Es decir, la atrofia cerebral, ¿no?, lo que antes llamado la minusvalía psíquica, ¿no es cierto?, tienen una base, digamos, que tiene que ver con las relaciones interpersonales o los entornos interpersonales que estos niños y las niñas han conocido, ¿no es cierto? Entonces, imagínense lo que significa si logramos por lo menos una reflexión sobre esto que a través, digamos, de la investigación ha sido mostrado, digamos, estamos introduciendo un mensaje terriblemente subversivo. Es decir, subversivo significa que es responsabilidad del mundo adulto, digamos, de que haya un porcentaje importante de niños que no solamente mueren de hambre, porque eso es evidente, no solamente conocen las atrocidades de la guerra, no solamente conocen las atrocidades del terrorismo, no solamente conocen el estrés de los conflictos políticos no resueltos, sino que además, digamos, estos niños, estas niñas, digamos, de alguna manera, digamos, el impacto de esas situaciones puede llegar a dañarles incluso en lo que es su estructura orgánica, como es la atrofia cerebral, ¿no? Entonces, de ahí también llegamos a la necesidad de redefinir, ¿no?, de redefinir o hacer una propuesta, ¿no es cierto?, de lo que es la terapia, que la terapia como, ¿no?, una terapia reparadora, ¿no es cierto? Y por eso que hemos acuñado, digamos, este concepto de traumaterapia, ¿no es cierto? Traumaterapia, porque, bueno, traumaterapia para nosotros es un concepto general, digamos, ¿no?, que también parte de esta base, ¿no es cierto? El niño que presenta sintomatología infanto-juvenil, ¿no es cierto?, es un niño que le ha pasado o le han hecho algo, digamos, ¿no es cierto? Y si no es en esta generación, habría que tirarse en un linaje histórico, ¿no es cierto?, y introducir este fenómeno tan interesante que es la epigenética, ¿no? Entonces, la traumaterapia se basa en relaciones bien tratantes con intervenciones que estimulan la plasticidad y los procesos de autoorganización cerebral. Eso también es aporte de la neurociencia, o sea, esta demostración de que tenemos un cerebro, un órgano tan maravilloso y tan importante, con miles y miles, de neuronas, digamos, interrelacionadas, con una dinámica maravillosa, que tiene tiene una plasticidad importantísima y tiene al mismo tiempo una capacidad de autoorganización cerebral. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, está abierto a la estimulación, ¿no? Está abierta a la estimulación, está abierta a la estimulación del entorno. Y eso es lo que le da sentido a lo que hacemos, ¿no? Le da sentido a lo que hacemos, porque el cerebro no tuviera plasticidad, si la mente humana no tuviera plasticidad y el cerebro tuviera esa capacidad autoorganizativa, ni los medicamentos que uno prescribe como psiquiatra, ni la técnica terapéutica, ni el MDR, por decir algo, ¿no? Todas las técnicas cognitivo-conductual tendrían impacto, ¿no? Porque nuestras técnicas son estímulos, ¿no es cierto?, justamente, que pueden ser utilizados o aprovechados por este órgano, en la medida que este órgano tiene esa plasticidad, digamos, y esta capacidad de autoorganización, ¿no? Entonces, pensamos que, ¿no es cierto?, pensamos que
la intervención tiene que mejorar el funcionamiento de la mente o la desorganización de la mente, y podemos tener, por investigaciones que se han hecho, por material que existe, ¿no es cierto?, incluso la reparación de la estructura cerebral. Hemos conocido niños, sobre todo en el terreno de la adopción, hemos conocido niños que han llegado con una deprivación impresionante, que le han hecho, ¿cómo se llama?, resonancia magnética funcional con, digamos, zonas de atrofia cerebral impresionante. Y esos niños, gracias al afecto, el acompañamiento de la familia adoptiva, más todo el trabajo traumaterapéutico, no más todo el trabajo de estimulación a través de las terapias sensoriales o psicosensoriales, a través, digamos, de la psicomotricidad, etcétera, un trabajo integral, hemos logrado observar cambios en las resonancias magnéticas funcionales. O sea, hemos visto, ¿no es cierto?, de qué manera, cómo el cerebro vuelve a desarrollarse, digamos, ¿no? Vuelve a desarrollarse, y a medida que eso ocurre, el funcionamiento del niño o de la niña ha ido cambiando, ¿no? Y esto que le estoy contando no es milagro, estas cosas es cosas que hemos observado y que coinciden también con otras observaciones y otras investigaciones que se han dado. Y ahí nos atrevemos a introducir este concepto de resiliencia secundaria, ¿no? La resiliencia secundaria es cuando el niño, la mente infantil o la mente infanto-juvenil ha sido dañada, ¿no es cierto?, pero, ¿no es cierto?, a partir de los aportes del entorno, y entre ellos los aportes de profesionales de la infancia y de los infantos juveniles, digamos, ¿no?, incluso de la familia, del tejido social, logramos, digamos, una reparación que hace posible la emergencia de esa capacidad, ¿no es cierto?, que llamamos la resiliencia. Entonces ya nos apartamos un poco, digamos, de modelos que son muy reduccionistas, que siguen defendiendo, pero cada vez menos, pero todavía existen, de que la resiliencia tiene mucho que ver con lo que antes llamamos el temperamento, que tiene mucho que ver con la genética, que es genético, digamos, ¿no es cierto?, que es un atributo, digamos, de origen genético. No, la resiliencia es una producción social, ¿no?, que tiene que ver, y vamos a tratar de dar argumentos para seguir en esa onda, ¿no? Esto se lo paso rápido, porque el tiempo pasa rápido también, ¿no es cierto? Esto estamos seguros de esto, estamos convencidos más bien, ¿no? De una convicción que es muy importante en los momentos que corren, tener convicción, ¿no? A partir, digamos, de la observación participante, ¿no? De las evidencias participantes, ¿no? Depende el desarrollo y el funcionamiento del sistema del cerebro y el sistema nervioso, dependen de los cuidados, del contacto, los buenos tratos, ¿no? La calidad del entorno, lo decíamos recién, humano permite o no el desarrollo sano del cerebro, y la ausencia de cuidadora amorosa y competente dificulta la existencia de niños y niñas físicamente y mentalmente sanos, ¿no? Bueno, eso también, esto se sabe, ¿no? O sea, evidentemente que, ¿no?, la configuración sana, cuando existe, ¿no?, permite, facilita, estimula la liberación de hormonas neurotróficas que han estado estudiadas, y hay una lista, no se la voy a nombrar porque no corresponde, ¿no es cierto? Me tienen que creer que lo que digo es, ¿no es cierto?, que está, ¿no? La liberación de hormonas neurotróficas no las inventé yo, las han ido descubriendo, digamos, desde hace muchos años, y que son estas hormonas neurotróficas que se producen gracias al ¿cómo se llama?, al contacto físico de una madre bien tratante, de un padre bien tratante, digamos, de la empatía, de la forma en que son, digamos, acompañados, ¿no?, y en sus necesidades, la satisfacción de sus necesidades. Estas neuronas neurotróficas dependen de eso y producen, digamos, y explican este fenómeno maravilloso de lo que es la migración y la maduración neuronal, la formación de redes neuronales, la sinapsis, la mielinización, que crea redes que van a dar origen a la diferencia de funciones que conocemos. Por lo tanto, el desarrollo emocional, relacional, afectivo, motor, cognitivo, moral, depende de esos fenómenos. Y al mismo tiempo, si lo tomamos de una forma integral, de una forma global, el desarrollo de una personalidad capaz de responder con vinculaciones sanas, con empatía, mentalización, solidaridad, altruismo, a todo lo que es el desarrollo, digamos, de la persona y de la vida social, ¿no? Bueno, esto rápidamente, esto es también a nosotros nos interesa mucho, digamos, y es verdad que a veces uno se queda pegado, ¿no?, en sus intereses, ¿no es cierto? El cómo hoy día sabemos que la relación interpersonal de buenos tratos garantiza la configuración, el desarrollo y la integración de los tres niveles fundamentales del funcionamiento cerebral que ustedes conocen. Entonces,
hace muchos años, hace mucho tiempo, había un autor que se le ocurrió de que el cerebro era triúnico. Triúnico significa que tiene 3 niveles, 3 estratos, ¿no es cierto? Que el cerebro tiene el tronco cerebral, que es el responsable de todas las funciones neurofisiológicas y que tiene que estar de ya maduro y bien organizado antes del parto, ¿no es cierto? El tronco, el bulbo raquídeo, el cerebelo, etcétera, y todas estas estructuras básicas del cerebro basal, digamos, ¿no es cierto?, que tiene mucho que ver con la regulación, la autorregulación neurofisiológica, la frecuencia cardíaca, la respiración, la modulación de la temperatura, pero al mismo tiempo lo que es bastante maravilloso es descubrir que en este tronco cerebral existen redes neuronales que facilitan el apego, ¿no? Que facilitan el apego, la emocionalidad del apego, el niño la trae y se empieza a desarrollarse a través de la impronta, ¿no?, en la vía intrauterina, y que cuando el niño o la niña nace, digamos, ya tiene una disposición, una necesidad fundamental, una necesidad de apegarse, digamos, ¿no es cierto? Ahora, si el apego va a ser seguro, inseguro o desorganizado, eso depende de la respuesta que va a encontrar de la parte de su cuidador o de su cuidadora, ¿no? Entonces, el segundo piso, que es el sistema límbico, el que nos provoca más problemas, ¿no? Bueno, también el primero, cuando el primero está desorganizado, hay trastornos, digamos, neurofisiológicos, trastornos de la autorregulación, ¿no es cierto? Porque lo que me olvidé decir también, que para nosotros es muy importante insistir en las redes neuronales responsables de la regulación del estrés, que también están ya presentes en el tronco cerebral, ¿no? Entonces, por supuesto, muchos de los niños y las niñas que no han tenido la oportunidad de ser bien tratados, ¿no es cierto?, que han conocido experiencias de malos tratos severos, tienen una desorganización, digamos, del tronco cerebral y por lo tanto tienen una dificultad enorme para autorregularse, ¿no es cierto?, una dificultad enorme sensorio-motor, si podemos decir así. Y después tenemos el sistema límbico, que es el más problema que nos trae, el sistema límbico. El sistema límbico, ¿no? El sistema límbico emociona pero no reflexiona. El sistema límbico, ¿no?, es la base de las emociones, ¿no es cierto? La base de las emociones y es la base de las memorias emocionales. Esa famosa amígdala, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la rabia, que tiene que ver con la tristeza, que tiene que ver también con las pulsiones, que tiene que ver, esa amígdala es una cosa muy chiquitita pero muy potente, ¿no es cierto? Y que de alguna manera, digamos, es como una especie de detector de situaciones, de estresores, ¿no es cierto? Y que de alguna manera, digamos, prepara todo el organismo para la autodefensa, ¿no es cierto? La famosa amígdala, ¿no? La famosa amígdala. Y al mismo tiempo ahí en el cerebro, rápidamente, estoy haciendo muy esquemático, vamos a encontrar esta parte tan importante, ¿no es cierto?, que es el hipocampo, ¿no? El hipocampo famoso, ¿no es cierto?, que tiene el tema que focaliza las memorias implícitas, ¿no? Y eso ha sido muy importante para entender el trauma, el impacto de sobre todo los traumas tempranos, en que no hay memoria de recuerdo, no hay memoria explícita, ¿no? Hay una memoria implícita, todo queda en el cuerpo, ¿no es cierto? Incluso lo que pasa en la vida intrauterina y lo que pasa en los primeros días después del nacimiento, las primeras horas después del nacimiento, queda en la memoria, como memoria implícita, como memoria sensorial, ¿no es cierto? Entonces el buen rollo del bebé tiene mucho que ver o el mal rollo del bebé, ¿no? Tiene mucho que ver también, digamos, con esa interiorización, ¿no? Ese registro de sensaciones que quedan en la memoria implícita. Por lo tanto, ese es el gran desafío posteriormente para el trabajo terapéutico, porque muchos de los niños, de las niñas, incluso de los adultos, el daño fue muy temprano, ¿no es cierto? Fue muy temprano, entonces el cuerpo, de alguna manera, está bajo la influencia de esa memoria implícita traumática, digamos, en el cual no se puede dialogar con esa memoria implícita, hay que buscar otras fórmulas, digamos, otras técnicas, y ese es el gran desafío actual, digamos, encontrar esas técnicas, digamos, y cómo de alguna manera nosotros, por la experiencia, redescubrimos la caja de arena, ¿no es cierto?, la terapia por caja de arena, la Sunplay Therapy, ¿no? La caja de arena, cómo la caja de arena justamente permite, ¿no es cierto?, la emergencia de esas memorias, puede permitir la emergencia de esas memorias primarias, ¿no es cierto?
Bueno, y después podemos seguir, pero bueno, el tiempo se nos es corto. Podemos seguir y podemos enfocarlo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los lóbulos prefrontales, del lóbulo frontal y el lóbulo prefrontal, ¿no es cierto?, que es el regulador, el que permite que la corteza cerebral, que el pensamiento, ¿no es cierto?, permita la regulación emocional. Lo que nos interesa también es que en esta zona, en el límite, en la frontera, ¿no es cierto?, pueden ser también positivas, digamos, pueden ser constructivas siempre y cuando, digamos, estén al servicio de la organización del conjunto. Entonces aquí están las famosas neuronas de espejo, ¿no? Las neuronas de espejo, ¿no es cierto?, que es la que nos permite la regulación emocional gracias a la empatía, gracias a esa capacidad. Hoy día ustedes saben que la empatía tiene un sustrato orgánico, que son las redes neuronales espejos, ¿no es cierto?, que están en esa zona. Pero también me gusta decirlo porque me fascina, ¿no es cierto?, introducirlo cada vez que puedo, de que hoy día se sabe que hay neuronas de espejo repartidas en el cerebro, ¿no es cierto? La empatía es una función tan importante para la supervivencia de la especie, para las relaciones interpersonales, que la naturaleza, en el caso del humano, pero también en el caso de los mamíferos superiores, se las arregló para tirar, ¿no?, para que las redes neuronales espejos no solamente estén aquí, sino que también, digamos, hay redes neuronales en el tronco y también en parte del sistema límbico, ¿no? Ustedes saben que también la plasticidad cerebral tiene mucho que ver con lo que llamamos nosotros coloquialmente la solidaridad neuronal. Cuando hay redes neuronales que por razones diversas se atrofian o se dejan de funcionar, ¿no es cierto?, cuando se produce una poda traumática, ¿no es cierto?, ¿no?, cuando pierden sus ramificaciones y se queda solamente el núcleo y el núcleo ya se muere rápidamente, otras neuronas, ¿no?, se movilizan para cumplir las funciones que las neuronas destruidas no cumplen. Y eso también es importante porque esto no es mágico. Esto es si existen estimulaciones adecuadas, por supuesto que vamos a poder estimular esta capacidad, digamos, de solidaria del tejido neuronal, ¿no? Bueno, después también el tema de la coordinación de los hemisferios derecho e izquierdo. También hay mucho material, ustedes seguramente se han interesado mucho en esto, ¿no? Se han interesado en esta relación, ¿no? La importancia de la funcionalidad del sistema del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y cómo la buena coordinación entre estos dos aspectos, entre estos dos hemisferios es tan importante a través, digamos, del cuerpo calloso. Lo que hemos demostrado también, lo que está demostrado, lo que hemos constatado en nuestro trabajo clínico en 2 años, que justamente los contextos traumatizantes, los contextos traumáticos, ¿no es cierto?, provocan alteraciones en ese equilibrio, ¿no? Y cuando ustedes, seguramente, cuando ustedes, digamos, analizan las dificultades de los niños y de las niñas a la luz de los trastornos del apego, se han dado cuenta que los trastornos de apego inseguros, digamos, también podemos hablar de una dominancia hemisférica, ¿no es cierto? El ansioso ambivalente tiene una dominancia del hemisferio derecho, digamos, porque el niño, digamos, se mueve siempre buscando la emocionalidad afectiva o la afectividad que nunca ha tenido, ¿no es cierto? Y el evitativo tiene hipertrofiado un poquito, digamos, ¿no?, el hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? Toma distancia, no anda buscando el contacto afectivo y el contacto emocional. El tema de la predominancia de los hemisferios en términos de género, eso lo dejo a la asamblea, digamos, después lo podemos abordar, ¿no es cierto? Es que es verdad que los hombres tenemos el izquierdo, el racional, ¿no?, el analítico dominante. Puede ser, no sé, es que eso tiene que ver con la naturaleza o tiene que ver con la cultura, con la cultura patriarcal. Para saber uno, según lo que uno quiera defender, lo puede o no. Que las mujeres tienen, afortunadamente para la especie, mayor sensibilidad al hemisferio derecho, más emocionalidad, más creatividad, etcétera, etcétera, más flexibilidad. Puede ser también, puede ser, pero es por eso o también porque se le ha privado el acceso justamente, digamos, a dirigir, el acceso a estructurar. Vamos a ver, pues ahí cómo se mezclan
la biología con la cultura, ese es un tema maravilloso, pero que creo que no va a estar zanjado y no va a ser difícilmente zanjable, ¿no? Bueno, a partir de ahí, perdónenme usted, a partir de ahí, bueno, podemos hacer una redefinición, ustedes también seguramente ya están en ello, de lo que es el yo, ¿no? De lo que es el yo, ¿no? De los diferentes aspectos del yo, conectándolos, digamos, con lo que acabamos de decir, con este cerebro triúnico, ¿no es cierto? Y podemos hablar del yo somático, ¿no? O sómato sensorial o sómato motor sensorial, que es el yo de las sensaciones, ¿no es cierto? Como el niño, la niña, o el adolescente o el adulto se sienten, ¿no? El yo somático, ¿no? El yo somático. Podemos hablar del yo emocional, digamos, el que emerge justamente del funcionamiento del sistema límbico, de las emociones, ¿no es cierto? De los sentimientos, ¿no? Y de la empatía, ¿no? Porque lo conectamos el sistema límbico y luego algunos incorporan en el sistema límbico el lóbulo prefrontal también, ¿no? El prefrontal, sobre todo el supraorbital, la parte supraorbital del lóbulo frontal, ¿no? Entonces vamos del yo emocional y otro también evidentemente el yo representacional, que es el que tenemos los seres humanos para bien o para mal, ¿no? Porque ustedes saben que los únicos que son capaces de matarse entre sí somos matarse entre sí por una creencia, por una producción del neocorte, somos nosotros los monitos humanos, ¿no? Los monos humanos somos capaces justamente de cargarse a una población entera, de cometer genocidio, de torturar, de violar a partir de una creencia o dominar a los demás a partir de una creencia, ¿no? No me extengo más en ese tema porque está muy caliente el tema actual aquí en este país, ¿no? Está muy caliente el tema ese, así que yo no me meto en el tema, digamos, de las ventajas y las desventajas de las creencias, pues que eso es el yo representacional. Lo que nos interesa a nosotros es que la investigación, nuestras observaciones participantes en una clínica de tantos años, nos lleva, digamos, a empoderarnos con la idea de que lo importante para la sanidad mental es la coordinación e integración de los tres yo, ¿no? Es lo que, ¿no? que da origen al yo reflexivo, al yo atento y la mentalización o la atención plena, ¿no? Lo que conocemos como la teoría de la mente, ¿no es cierto? Eso es tan importante, es la integración, lo que es válido, y en esta integración hay que incorporar también la integración entre los dos hemisferios, ¿no? Ahora bien, eso es para hablar de buenos tratos, y ahora hablemos un poquito de la parentalidad o la parentalidad bien tratante, ¿no? Insistiendo en que los buenos tratos a la infancia, la resiliencia infantil, son producciones familiares y sociales, ¿no? La parentalidad bien tratante es una producción social. Es una fórmula que usamos a menudo para relacionar lo uno con lo otro, ¿no es cierto? Los buenos tratos a la infancia son el resultado de un proceso complejo, dinámico, que de una forma reductora está metaforizado por una ecuación, ¿no es cierto? Evidentemente, el primer nivel son los recursos comunitarios, los recursos que el sistema social, ¿no es cierto?, pone al servicio de la infancia, ¿no es cierto?, y de la adolescencia para hacer frente a los contextos adversos. Y claro, y de repente yo, me permito introducir, no como provocación, sino que introducir que ser niño o niña, ¿no es cierto?, y ser adolescente, evidentemente, es un contexto relativamente adverso, ¿no? Más aún en estas últimas décadas, ¿no es cierto?, como el Boris Cyrulnik, con el cual tengo el privilegio de trabajar y de su amistad. Él les dice, si no cambian las cosas, lo que viene por delante es un infanticidio. Si el drama del siglo XX fueron los genocidios, el drama del siglo XXI más adelante, si no se corrige, va a ser el infanticidio, y con el riesgo que eso significa, ¿no?, para la especie humana. Y los que queremos esta especie humana con todas sus limitaciones, nos preocupa mucho esto de que, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los contextos siguen siendo son adversos. Puede ser que en la Edad Media, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Me pueden convencer, no tienen que convencerme, porque ya estoy convencido. La infancia, los niños y las niñas tenían aún más dificultades. Ser niño o niña era más complicado que ahora. Pero bueno, en la posmodernidad la modernidad y la posmodernidad se agregaron nuevos factores adversos.
Esto habla también de las desigualdades, ¿no? Porque las desigualdades, hemos hablado mucho y trabajado mucho, ustedes también, sobre las desigualdades de género, pero la desigualdad entre el mundo adulto y la infancia desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, desde el punto de vista de la distribución de los bienes, también es un tema bastante vergonzoso. No voy a insistir porque seguramente ustedes están convencidos, a lo mejor no están de acuerdo, pero bueno, es que es cosa de ver qué tiene prioridad, digamos, en las políticas públicas, ¿no? Las prioridades pasan por financiar un estadio de fútbol que por, digamos, mejorar la calidad de la atención de la infancia o de crear unas redes de atención de guardería o de escuelas de jardines infantiles, como llamamos nosotros, o escuelas preescolares, como llaman ustedes. Bueno, ese es un tema que no lo voy a insistir mucho porque no quiero aumentar vuestra depresividad si la tienen, pero cuando uno piensa en eso, uno piensa, bueno, algún día las cosas van a cambiar. Pero lo que nos interesa es esta relación entre competencias parentales y necesidad infantil. El concepto del paradigma de las competencias parentales nace de una anécdota, se las cuento porque siempre la cuento, ¿no es cierto? Nace de una anécdota de mi trabajo. Un día que un niño me dice, acabo de entender por qué mi papá me pega y por qué no me sabe cuidar. Acabo de descubrir porque a él nunca lo cuidaron, ¿no? Y nunca le enseñaron a hacer, digamos, las cosas de una forma diferente. 8 años tenía el filósofo ¿no? Bien, ahí había la base de un paradigma, es decir, la parentalidad es algo que se aprende, ¿no? O la parentalidad es algo que se aprende. Ahora, ¿dónde se aprende y cómo se aprende? Es bien interesante, porque la respuesta seguramente ustedes ya la tienen, o sea, es obvio, ¿no? Se aprende a través de un aprendizaje vicario, siendo hijo o hija de alguien, ¿no es cierto? Y viviendo en una familia. Ahí se aprende. Uno es hijo y no sabe que siendo hijo está aprendiendo a ser el padre o la madre de sus propios hijos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista pragmático, ¿no? Y claro, las competencias parentales están en relación con las necesidades infantiles, ¿no? Las necesidades infantiles, evidentemente, ¿no es cierto?, son las necesidades y los derechos de los niños y las niñas que pueden ser satisfechos o no satisfechos dependiendo de la primera parte, evidentemente, pero también de estas competencias parentales, ¿no es cierto? Afortunadamente, tenemos este paradigma de la resiliencia, que es un paradigma realista y de esperanza que nos permite relativizar el impacto de las incompetencias parentales, ¿no es cierto?, como también nos permite no relativizar, pero por lo menos tener esperanza, digamos, cuando hay déficit a esos niveles, ¿no? Entonces, ahí entramos la necesidad de hacer tipologías, ¿no? Las tipologías, a algunos no nos gustan o a algunos les gustan, pero no importa. Las tipologías son operacionales, nos sirven para situarnos en la complejidad de los fenómenos. Entonces, cuando estamos hablando de parentalidad no hay que confundirlo todo. Hay que decir, hay una parentalidad que podemos hablar de biológica, que tiene que ver con la procreación, ¿no es cierto? Pero la que nos interesa también y sobre todo es la social. Es la social, que tiene que ver con este aprendizaje vicario, es el resultado de la capacidad, ¿no?, que es el resultado de una capacidad de proteger, cuidar, educar, socializar a un niño o una niña, ¿no es cierto? Entonces, claro, con esa idea, nosotros no sacralizamos la parentalidad biológica. La parentalidad biológica es un fenómeno biológico, ¿no es cierto? Evidentemente que la fusión de un espermatozoide y un óvulo, ¿no es cierto?, tiene que ver también con la transmisión, ¿no es cierto? Tiene que ver con la transmisión. No la voy a relativizar, o sea, no, sino que voy a decir, es un fenómeno, pero es un fenómeno, porque también, digamos, el entorno va a influenciar en esa fusión genética, ¿no es cierto?, de alguna manera, y va de alguna facilitar sanidad o enfermedad, digamos, en el desarrollo del niño, ¿no? Esto también, esto es una postura bastante que no le gusta, digamos, a algunos sistemas de creencia que han sacralizado esto de la parentalidad biológica, incluso en sistemas de protección. Todavía estamos peleando, ¿no? No porque un hombre o una mujer sean los padres biológicos tienen derecho a hacer lo que quieran con los niños. Esto no les da un derecho fundamental. No podemos aceptar que porque son padres y madres biológicas se pueden comer al niño o a la niña si quieren, ¿no? Eso no es así, eso es
No, la parentalidad biológica la agradecemos porque la especie humana necesita a las crías para poder seguir existiendo. La agradecemos, etcétera, pero no la podemos hacer algo. ¿Por qué? Porque está el otro elemento fundamental que es los derechos, digamos, los derechos de los niños y de las niñas, ¿no es cierto? A ser bien tratados, bien cuidados para asegurar su desarrollo sano. Por eso que nos interesa hablar de que la parentalidad social, cuando los padres no pueden ejercer una parentalidad social mínimamente bien tratante, entonces existen otras posibilidades. La parentalidad adoptiva, acogedora, institucional, que puede ser bien tratante, ¿no? Es el resultado de una opción de ejercer la parentalidad social a un niño o una niña procreado por personas que no han podido o querido ejercerla. Digo, no han podido, tendría que haberlo puesto con mayúscula, ¿ah? No han podido. No han querido, habría que ponerla con minúscula, ¿no? Porque la mayor parte de los casos de las realidades en el cual uno trabaja es que no han podido, si no tenían con qué poder ejercer una parentalidad social, si no habían conocido ningún modelo de buen trato en su historia, ¿no? Pero tampoco se trata de excluirlo, de marginalizar, digamos, de discriminar, se trata de pensar constructivamente cómo podemos entrar a lo que llamamos esta parentalidad comunitaria tribal, ¿no es cierto?, donde toda la comunidad, y ahí recuperamos esta idea tan bonita que ustedes también conocen, porque que dicen que viene de África, ¿verdad?, que dicen que se necesita toda la tribu para educar o para cuidar o educar a un niño, ¿no? Se necesita toda la tribu. Esta es una idea interesante porque eso nos plantea una redefinición de nuestras representaciones, ¿no? Es decir, yo ejerzo la parentalidad social cuando tengo en mi sala de terapia, ¿no es cierto?, trabajo con un niño, un adolescente, ejerzo una parte de la parentalidad social. Tengo que cambiar la representación, no soy un técnico que repara, ¿no? Establezco un vínculo afectivo significativo, digamos, con ese niño o esa niña o ese adolescente, porque estoy ejerciendo una parte de una complementariedad a esta función tan importante o esta tarea tan importante que es la parentalidad social. Muchos ejemplos maravillosos yo, ¿no?, que tengo mi propia experiencia que me hace mucho sentido. Hoy día, por ejemplo, acabo de ver una chiquilla que tiene 28 años, que empezamos a trabajar con ella cuando tenía 16, estuvo abusada sexualmente de los 6 años, a los 16 años se escapó de la casa por la ventana, ¿no? Una historia terrible, apareció incluso en la televisión, ¿no es cierto? Un padre la violó durante toda su vida, hasta los 16 años, una madrastra que les daba unas palizas impresionantes porque, ¿no?, porque, digamos, la acusaba a ella de querer quitarle su cónyuge, ¿no es cierto? Bueno, y esta chiquilla no tenía nadie más, fuera de... Entonces, claro, los terapeutas, ¿no es cierto?, su terapeuta y su psiquiatra, ¿no es cierto?, nos fuimos transformando en una especie de, simbólicamente, de padres adoptivos, ¿no? Y claro, la llevé al altar cuando se casó, porque no tenía nadie, me lo pidió, le pidió, ¿no? Y ahora, bueno, ¿no?, somos como sí. Sigo siendo su psiquiatra, su psicóloga sigue siendo su psicóloga, pero al mismo tiempo tenemos esa filiación que tiene que ver con la parentalidad social, ¿no es cierto? Y sobre todo en este caso tan terrible, estos casos tan terribles, en el cual uno dice, discúlpenme, a veces soy un poquito exagerado, lo único que podemos rescatar es el espermatozoide, ¿no?, y el óvulo, ¿no?, que se fusionaron porque la naturaleza lo permitió. La naturaleza permitió que se anidaran en un útero y que nació esta cría. Hasta ahí llegamos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es eso, entonces, que respetar a ese hombre. Ya no es padre, ese hombre dejó de ser padre desde que empezó a abusar a su hija. No es padre, ese hombre es un genitor, digamos, ya, ¿no? Esa madre es una genitora, ¿no? Y ya, dejémonos de... ¿no? El resto es qué aportamos desde el punto de vista social, comunitario, a estas niñas, a estos niños, digamos, con experiencias tan extremas, digamos, para que puedan desarrollarse. Entonces, eso lo fundamento mucho con el paradigma de la resiliencia, ¿no? Entonces, claro, esta es una idea que me resulta mucho en mi trabajo, ¿no? Es decir, imaginarme las necesidades infantiles, ¿no?, como una mesa con 4 patas, ¿no? 4 patas, ¿no?
Entonces estos niños, digamos, tienen una pata en la educación, perdón, empecemos más atrás, una pata en los alimentos, los afectos, la estimulación, otra pata es la educación, normas, valores y sentido, otra pata es la protección y otra la socialización, la historia, la memoria, etc. Esto da mucho sentido a los niños, porque muchos niños, por ejemplo, ¿no es cierto?, los niños con los cuales nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, y conocemos, o los adultos que han tenido historias muy infantiles y muy difíciles, por supuesto que fallan casi todas las patas, ¿ah? Entonces, claro, ¿con qué se sostienen?, ¿no? Hay que ponerle prótesis, como digo yo, ¿no? Y la prótesis es el trabajo terapéutico, el trabajo educativo terapéutico. Todo lo que uno puede aportar son las prótesis, ¿no? Ahora bien, otras veces no es tanto. A veces niños con familias normalizadas. Y uno dice, pero ¿por qué este niño, una familia normalizada, tiene 15 años y a partir de los 12 empezó a ser un niño, un chiquillo, digamos, disruptivo, irrespetuoso, con ningún interés por hacer esfuerzos a nivel escolar, ¿no? Y cuando uno ve una madre y un padre afectivo, que le ve que han hecho todo lo necesario para estimular a esos chiquillos, etcétera, dice, ¿dónde está el problema?, ¿no? Y cuando uno explora es que le faltan patas a ese niño, ¿no? Le falta la pata de la educación, de la normatividad, ¿no?, de los valores, del sentido, digamos, sobre todo de la normatividad, es decir, ¿no?, el no estuvo presente o estuvo presente débilmente, porque este niño, por ejemplo, en algunos casos, este niño ha sido afectado por un sobreinvestimiento de los padres y las madres. Es como, llegué a decir una tontera, pero la digo porque estamos en confianza, ¿no? Tiene el síndrome del niño Jesús, digo yo, ¿no? Esa es una tontera, con todo respeto lo digo, es una tontera, pero que me sirve mucho a veces para hacerme comprender. Tiene el síndrome del niño Jesús, el pobre, o está asignado, le han dado alas para que se suba, y después cuando se lo toma en serio, llega la adolescencia con el tsunami hormonal, se lo toma en serio, ¿y cómo lo vamos a bajar si ya está aquí arriba, ¿no? Difícil, ¿ah? Entonces uno da cuenta, el papá y la mamá vienen y hacen lo posible y buscan ayuda y recursos, etc. El chaval, digamos, como decimos nosotros, no tiene, metafóricamente, por favor, no lo tomen literalmente, o sea, literales, no me escuchen literal, tiene un olorcillo psicopatón, digamos, ¿no? Un olorcillo psicopatón, digamos, porque, ¿no? Y entonces uno dice, aquí hay una pata que le falta a ese chaval, ¿no? Y con 3 patitas, integrarse socialmente, hacer esfuerzos para aprender, les cuesta, digamos. Y además, digamos, ¿para qué decir? Si además hay secretos al interior de la familia, ya nos quedamos con 2 patas, ¿no? Entonces ahí no, el chiquillo, digamos, a nivel de sus necesidades y su desarrollo, va a estar bastante tambaleante, ¿no? Bueno, esto es un resumen de la parentalidad bien tratante, digamos, es cuando existen capacidades, les voy a complicar la vida, o ya las tienen bastante complicadas, pero la capacidad, las habilidades y la plasticidad, ¿no? Los que son papá y mamá seguramente ya saben que empíricamente uno tiene que tener esas capacidades, esas habilidades y esa plasticidad, digamos, para poder sacar a nuestros chiquillos adelante, ¿no? Y que muchas veces no es fácil ser papá. Por eso nosotros llamamos el desafío invisible de ser madre o padre, ¿no? Porque es un desafío. Y como la parentalidad está tan influenciada por los contextos, ¿no es cierto? Mi mamá y mi papá no tuvieron que lidiar conmigo porque yo pasaba todo el día con el aparatito. Porque no existía el teléfono en ese momento, no existían los videojuegos, ni la famosa, ni el internet, ni todo eso. Entonces, claro, tenía que lidiar porque yo no quería entrar, con mis hermanos éramos 9, por lo tanto tengo experiencia a ese nivel. No queríamos entrar de la calle, porque estábamos jugando con los niños del barrio, no queríamos entrar, nos llamaban una vez, 2, tercera, y a la tercera ya nos pegaban el grito. Claro, ya, pero bueno, eran otras realidades, ¿no es cierto? Entonces, estas capacidades, habilidades y plasticidad, la plasticidad quizás la podemos discutir, pero las capacidades y la habilidad dependen mucho del momento histórico, depende mucho de los desafíos que también nos plantea la cultura, que nos plantea la evolución, digamos, de la cultura y de las representaciones, ¿no? Las capacidades parentales fundamentales son la empatía, el apego y la mentalización. Les recomiendo a ustedes, no les recomiendo, sino que me gusta insistir sobre los aportes sobre la teoría de la mentalización, los trabajos de Fonagy y toda esta gente que de alguna manera, digamos, con todo respeto, digamos, si alguna de ustedes
ese psicoanalista, le tengo mucho respeto, pero Fonagy le metió aire a la teoría psicoanalítica, ¿no? Desde la incorporación de la teoría del apego, del psicoanálisis relacional, ¿no es cierto?, del apego, y entonces también pudo contribuir al tema de la mentalización, ¿no es cierto?, el cómo, digamos, mentalizamos, el cómo hacemos, cómo producimos, ¿no?, la teoría de la mente, cómo producimos, digamos, estados mentales que nos permiten, digamos, la emergencia de representaciones respetuosas, ¿no? Y los trastornos de la mentalización tienen que ver con eso, ¿no? De no poder tener conciencia de mi estado mental, o tener conciencia solamente de mi estado mental y no aceptar que el otro no tiene por qué tener el mismo estado mental que yo, o sea, ¿no es cierto? Y eso le pasa a muchos madres y padres, digamos, que creen y piensan que sus hijos, digamos, tienen que funcionar mentalmente igual que ellos, ¿no? Ahora, lo que hemos descubierto, así yo les doy, comparte con ustedes lo que hemos descubierto a través de nuestra práctica, nuestra lectura, de que los trastornos de la empatía, los trastornos del apego, los trastornos de la mentalización es sinónimo de incompetencia parental crónica, severa y muchas veces irreversible, ¿no? Introducir el concepto de irreversibilidad, a algunas personas no les gustan, ya me han tratado no muy bien en algunos seminarios porque, ¿no?, las competencias, las capacidades pueden ser irreversibles porque el daño es el daño. ¿No entiendo? El daño es el daño. Y cuando uno habla del síndrome de Munchausen por procuración, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso ya no es incompetencia, es toxicidad parental, ¿no es cierto? ¿no? Entonces, es interesante. ¿Por qué? Interesante porque los trastornos de las capacidades parentales fundamentales implican, ¿no es cierto?, la existencia de traumas importantes no resueltos. ¿No es cierto? No resueltos, o sea, hay experiencias traumáticas no resueltas, ¿no? Generalmente que entran en el ámbito que hoy día se llaman los traumas complejos, los acumulativos y los traumas tempranos. Entonces, implica, digamos, un enfoque bastante importante, ¿no? Eso se lo decimos a los responsables de la protección infantil, ¿no? Que cuando tenemos padre y madre con ese tipo de problemas, se requieren muchos recursos. No se puede decir, ¿no? Una escuela para padres, una escuela para madres, si el problema no está ahí, el problema no está en aprender cómo ser, sino en aprender primero a dar recursos para que las personas puedan elaborar sus experiencias traumáticas, porque los mecanismos proyectivos tienen mucho que ver, digamos, con todo lo que es el trauma no resuelto, ¿no es cierto? Y tiene mucho que ver también con esto de lo que llamamos las memorias traumáticas implícitas, ¿no? Cuando hay problemas de las habilidades parentales, los modelos de crianza y la participación en redes sociales, estamos hablando de otro dominio, ¿no? Estamos hablando, digamos, de modelos, ¿no es cierto?, de modelos de conducta, ¿no es cierto?, modelos de acción, para utilizar el lenguaje más moderno, modelos de acción, ¿no es cierto?, para poder asegurar y satisfacer las necesidades de crianza, ¿no? Y la participación en redes sociales es importantísimo, porque si crear un hijo o una hija, ¿no?, crear un niño o una niña sin participar en redes sociales, digamos, el aislamiento, ustedes saben que es lo más tóxico que hay, el aislamiento familiar, el aislamiento social, lo más tóxico que hay para todos, pero sobre todo para la infancia, ¿no? Por lo tanto es importante. Y la plasticidad estructural, evidentemente, que tiene que ver con, cuando hay capacidades fundamentales, habilidades parentales, hay plasticidad estructural, ¿no? La respuesta a las necesidades de los hijos como personas singulares, ¿no es cierto? Yo me acuerdo siempre de mi mamá cuando digo esto, porque mi mamá decía que nos quería a todos por igual, ya la quería ver a mi pobre madre queriendo a los 9 hijos, está todos por igual, no es verdad, porque eso, cada uno, ¿no?, cada uno es singular, digamos, entonces el que le toca, o sea, ¿no? Claro, mi mamá tenía una preferencia por los varones y era media machista la pobre señora, y con mis pobres hermanas les tocó duro, porque sí, porque, ¿no? Y después el recurso para acompañar el crecimiento y el desarrollo de las crías, ¿no? Eso nosotros en la práctica clínica, ustedes también lo han visto, ¿no es cierto? De repente llega una familia, trabajo mucho con familia, yo también, no me gusta hacer esto, ¿no es cierto? Cuando se puede trabajar con familia, pues no vamos a trabajar con una familia donde tenemos violencia de género, no vamos a hacer terapia familiar cuando el hombre le pega a la mujer, pues, ¿no es cierto? Sino que ahí recreamos un escenario traumático, dramático, ¿no es cierto? No vamos a hacer terapia familiar, digamos, cuando el hombre ha incestado a su hija. Bueno, no, es que nosotros los sistémicos a veces también hemos sido un poquito reduccionistas, ¿no? Hemos reducido, digamos, al encuadre o a la técnica, digamos, un paradigma o una epistemología que es terriblemente amplia, digamos, pero que no nos obliga a hacer determinadas cosas. Bueno,
Entonces, evidentemente, digamos, este modelo nos ha ayudado mucho, ¿no? Nos ayuda, digamos, ¿no? ¿Cómo decir? A trabajar, digamos, con la familia. Bueno, esto también ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? La necesidad de afecto, el tema del contacto físico, eso es tan lindo, esto del acariciarle con la voz, con las manos, el mecerlo, toda esta investigación de Reigart, que es una persona que queremos mucho, ¿no es cierto? Es un danés, ¿no es cierto?, que ha hecho investigación, ¿no? Para tratar de transformar por lo menos los orfelinatos en lugares de vida que sean más amables para los niños y las niñas. Ha hecho esfuerzos a nivel internacional, digamos, porque el mundo no se puede cambiar en un día, ya por lo menos hay que introducir mejoras para que el daño no sea tan grande e irreversible. Toda esta historia, digamos, de la importancia de mecer a los bebés, ¿no? Eso es parte de buen trato, de mecer a los bebés. Cómo uno piensa, digamos, que en poblaciones indígenas que yo conozco en América Latina, digamos, las madres, uno cree que se amarran el bebé por delante o por detrás por comodidad. No, empíricamente descubrieron que con eso los niños están mucho más calmados, ¿no? Y eso ahora se sabe que el mecer al niño produce estimulación vestibular que trae una activación de las redes neuronales que de alguna manera, digamos, baja la hiperactivación de las redes neuronales, ¿no es cierto? Las bajan y por lo tanto los niños están menos excitados, digamos, ¿no? Y es bien bonito todo lo que se ha investigado sobre esto, ¿no? El tema de la educación, ¿no? El tema de la autoridad, ¿no es cierto? Pero no el autoritarismo, no hay que hacer confusión a veces para no herir susceptibilidades cuando hay gente demasiado progre entre comillas, ¿no? Yo hablo entonces me ahorro la palabra de autoridad, ¿no? Para no provocar, digamos, flashback no duro, ¿no es cierto? Y hablo de dominancia, también a veces chirría, porque la dominancia es un concepto etológico, ustedes saben, la dominancia es la forma en que los animales, los que viven en manada, ejercen justamente autoridad para educar, ¿no? Educar a sus crías, ¿no es cierto? Entonces, la dominancia tiene que ver con la competencia, ¿no es cierto? La dominancia tiene que ver con la competencia. La autoridad tiene que ver con la competencia, ¿no es cierto? Bueno, ahí aprovecho de pasar mi avisito porque me hace bien. Voy a mirar la hora. Bueno, ya me pasé ya. Me hace bien. Ustedes saben que, claro, la posmodernidad, o sea, mejor dicho, hablemos las cosas como son. El modelo neoliberal salvaje, ¿no es cierto?, ha hecho creer, ¿no es cierto?, que los deseos son más importantes, que los deseos son mucho más importantes que el deber, que la responsabilidad, ¿no es cierto? Han hipertrofiado, digamos, ¿no es cierto? Han hipertrofiado, entonces te encuentras con unos niños de 5 o 6 años que por la influencia de la televisión o lo que ustedes quieren, creen que son los que mandan, ¿no? Y creen que son los que mandan, pues, y están convencidos que los que son los que mandan. Entonces, unas cositas chiquititas, amorosísimas, pero que tienen mala leche impresionante, ¿no? Pero verdad, y uno dice, pero ¿qué pasa, no? Entonces, y tú empiezas a explorar, es que no queremos ser autoritarios, ¿no? Entonces hay una confusión entre autoritarismo y autoridad. La autoridad es basada sobre las competencias, ¿no es cierto? Sobre las competencias. Otro tema muy peleagudo en estos momentos, así que me lo cambio. Los niños y las niñas, ¿no es cierto? El tema de la identidad, por supuesto, ¿no? Por eso que nos gusta más hacer la diferencia a nosotros, pero también, ¿no?, cada uno hacer una distinción entre educación y socialización, ¿no? Iniciamos dos conceptos diferentes. La autoridad es la integración de normas, ¿no es cierto?, que permite que te respetes a ti mismo y respetes a los demás, para hacerlo corto, pero la socialización es la forma como tú construyes una identidad, que tiene una parte social y una parte, digamos, individual o personal, mejor dicho, ¿no es cierto? Y para eso se necesitan narrativas. Se necesitan narrativas, digamos, que permitan, digamos, la construcción de una representación de sí mismo y de una pertenencia, digamos. Tema también bastante peleagudo hoy día, en el momento antes del domingo, bastante peleagudo el tema de las pertenencias y de las identidades, ¿no es cierto? ¿No? Porque claro, eso, ¿no? A nadie se le puede privar el derecho justamente a tener una representación de sí mismo, producto de un proceso de socialización por su pertenencia a una familia y por su pertenencia
a una comunidad, a un grupo social, ¿no es cierto?, que se expresa por la lengua y por todo lo que ustedes saben mejor que yo, no porque muchas que les ha costado. A determinados pueblos les ha costado mucho ser respetados en su identidad social, ¿no? Entonces es fundamental, esto es fundamental y es parte de la parentalidad bien tratante, ¿no? Es parte de la socialización, es parte de la parentalidad bien tratante, es decir, a partir de relatos coherentes, verídicos y respetuosos de los derechos humanos. O sea, estamos hablando de una socialización que puede ser terriblemente adversa a los intereses superiores de los niños y de las niñas, digamos, evidentemente, ¿no es cierto? Porque el racismo, el fanatismo, todo lo que ustedes quieren, ¿no es cierto? Ahora el integrismo religioso, etcétera, etcétera, puede llevar, digamos, a aberraciones impresionantes, ¿no? El contacto físico, ya hemos hablado de ello, ¿no? Bueno, aquí hay mucho material, digamos, ya yo voy a ir resumiendo un poco. Hay mucho material porque hoy día hay mucha investigación para saber que la parentalidad bien tratante es posible. La biología ha hecho, la naturaleza, lo que ustedes quieran, como origen, pero ha hecho posible, porque hay hormonas, ¿no es cierto?, que tienen un rol fundamental, neurotransmisores, hormonas, lo que usted llame como uno quiera, ¿no es cierto?, como la oxitocina, la vasopresina, la prolactina, donde nosotros nos hemos sumergido en el estudio de estas porque nos parece tan esperanzador, ¿no?, los opioides endógenos o endorfinas, ¿no es cierto?, y la organización cerebral del entorno humano permite la parentalidad bien tratante. Los recursos y las competencias parentales, que ya hemos hablado, que es el segundo. El tercero, los modelos de buen trato en la cultura están presentes, en la familia, en las instituciones, en la sociedad. Hay que reconocer todo lo que es positivo, constructivo, digamos, ¿no es cierto? Yo nunca caigo en esos análisis, digamos, todo está mal, no, hay, digamos, elementos maravillosos a nivel, muchas veces microsociales, ¿no es cierto?, en el interior de familias, grupos de familias, ¿no es cierto?, incluso en situaciones tan extremas. Una de mis experiencias es trabajar con familias de exiliados de todo el mundo, ¿no es cierto?, y cómo a veces, después de un desastre tan terrible como una guerra, como es lo que es la emigración forzada, con lo que es la dificultad de la acogida, se reorganiza la familia en función de dar buen trato a sus crías, de que se sigan desarrollando sanamente. Eso es tan espectacular, pero que es una fuente de esperanza muy grande. Es verdad, con todo respeto a los hombres aquí presentes, pero no nos sentamos aludidos, es verdad que son generalmente las madres, las abuelas, las hermanas mayores las que tiran el carro, es verdad. Pero eso no excluye, digamos, evidentemente, también la participación de mucha buena gentura, digamos, en el género masculino. Y la resiliencia, digamos, como fenómeno. Eso lo dejamos porque esto también lo voy a dejar porque si no, no van a tener tiempo de dialogar. Bueno, esto es, ustedes también los conocen, ¿no? La importancia del apego seguro, que se va por estos dos ciclos, ¿no? El ciclo de la excitación y relajación, o sea, el niño expresa sus necesidades por un estado el bebé, digamos, por un estado, digamos, de necesidad, ¿no? Expresa a través del llanto y de la excitabilidad, digamos, su necesidad. Y entonces cuando el adulto, el cuidador, la figura de apego primaria o secundaria, lo calma, lo alivia, lo relaja, ¿no es cierto?, digamos, sintoniza con su estado, digamos, a partir de ahí, ¿no?, hay una respuesta empática, sintónica, etcétera, ¿no es cierto? El niño ¿qué? El niño se calma, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo puede gratificar a través del contacto visual, sonrisa, movimiento, alimentos, ¿no? Y entonces el niño se siente sentido. El origen, digamos, psicológico, quizá el origen psicológico, digamos, de la empatía, fuera del sustrato orgánico del cual hablamos, tiene mucho que ver con esto de sentirse sentido. Y se siente sentido un bebé cuando sus necesidades están satisfechas, cuando la madre o el cuidador o la cuidadora están atentos a sus necesidades, ¿no? Entonces, evidentemente, esta es la base del modelo interno de trabajo que nos regaló, digamos, la teoría del apego, Bowlby, sobre todo, las mujeres que trabajaron con él, ¿no?, o que él trabajó con ella, ¿no?, digamos, de esta experiencia del apego seguro, ¿no? Y después tenemos el otro ciclo, que son los dos, la interacción positiva con los bebés, ¿no? Es decir, los bebés tienen algo que nos incita a, ¿cómo se llama?, acercarnos a ellos, a estimularnos,
a hacerlos reír, o a hacerle quili, o qué sé yo, no así como a la tía, ¿no es cierto?, bigotúa que te pescaba, dice, no, sino que, perdón, yo me paso a veces, ¿no? Sino que, bueno, ¿no? Es importante eso, digamos, que el adulto inicie la interacción con mensajes gestuales de cariño, ternura y placer, ¿no? Es que los machistas se pierden mucho esto, porque no saben, ¿no? ¿Cómo se llama? El placer que provoca una relación, digamos, simpática con los bebés, de lo más maravilloso que hay, ¿no? De interactuar con un bebé, conversar con un bebé a través, digamos, del lenguaje que tienen, ¿no es cierto? El balbuceo es pero lo más entretenido que hay. Yo se los cuento porque tengo 4 hijos, ¿no? Me he entretenido mucho. La última tiene 12 años y eso es maravilloso, ¿no? Sobre todo que los niños responden, ¿no es cierto? Responden, participan y te gratifican. Entonces se crea un círculo que fortalece el apego seguro del cual hablamos recién. Y gracias a este apego seguro tenemos todo eso. Ustedes, ¿no? El sobreapego, ¿no? Tenemos todas esas adquisiciones, si quieren, ¿no? ¿no? Todas esas capacidades, ¿no es cierto? Claro. Por eso es que nosotros decimos cuando un niño chiquillo, una chiquilla, un adolescente, lo primero que preguntamos, ¿cuál es su MIT? Exploramos cuál es el MIT, cuál es su modelo interno de trabajo. Y si encontramos que tiene elementos de apego seguro con algunas tendencias a la ansioso ambivalente, inseguro o evitativo, bueno, se puede, ¿no? Pero cuando trabajamos con niños que son de CRAE o de familias de acogida o que son de la adopción y que tienen todos los indicadores de un apego desorganizado, sabemos perfectamente que vamos a tener que currar durante mucho tiempo, con mucha paciencia, por mucha perseverancia, ¿no es cierto? Porque esto tiene mucho que ver con con este constructo tan importante que es el apego seguro, ¿no? Que da todo eso. Los chiquillos, muchas veces los chiquillos con el cual trabajamos y los chiquillos cuando trabajamos, ¿no es cierto?, que son los que están encasillados en el diagnóstico del trastorno, de patología infanto-juvenil, digamos, trastorno infanto-juvenil, etcétera, digamos, siempre nos fijamos en eso de, ¿no?, qué modelo de apego, qué modelo interno de trabajo tienen, ¿no? Y por último, decir algo sobre resiliencia. Bueno, podemos definirla, ¿no es cierto? Podemos hacer una diferencia entre ya la resiliencia personal y familiar, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, la capacidad de las personas, ¿no?, de hacer frente a las adversidades de la vida, superar y salir de ellas fortalecidos, transformados, pese a circunstancias favorables, ¿no? La adversidad de la vida, nadie de nosotros va a decir, hay que tener adversidad para salir fortalecido, no transformado, no. Pero cuando hay adversidad y hay un entorno, un encuadre constructivo y positivo, podemos aprender de lo que vivimos, ¿no? No me gusta ponerme como ejemplo, pero claro, si yo, digamos, después de la experiencia que tuve en Chile, que fue muy dura, ¿no es cierto? Si no hubiese tenido esto, primero mi resiliencia primaria, papá y mamá, entorno familiar, si yo no hubiese tenido lo que es los tutores de resiliencia secundaria, todo el mundo que permitió que la herida cicatrizara, la mía, de mis hijos mayores y de la madre de mis hijos, no estaría aquí hablándoles como hablo, ¿no? Y eso no es porque yo tengo una capacidad especial, sino que tuve la oportunidad de conocer entornos que lo permitieron, ¿no es cierto? Y salí transformado, pese a estas circunstancias desfavorables, ¿no? Salí transformado, o sea, y eso es muy interesante. Por eso que hablo mucho, yo introduzco esto a la teoría de la resiliencia, que gracias al valor terapéutico de la afectividad y la solidaridad social. Si no hay afectividad y no hay solidaridad social, no hay resiliencia, eso es, ¿no? Los psicofármacos no le dan resiliencia a nadie. Se lo digo yo como psiquiatra que conozco bastante el tema, no dan resiliencia. Pueden ayudar si se dan en una relación interpersonal, ¿no es cierto?, solidaria, amorosa, digamos, empática, etcétera, ¿no? Y para ir terminando, hablamos de resiliencia familiar, se ha estado trabajando mucho, ahora también se habla de resiliencia social, resiliencia cultural, etcétera. Se está investigando mucho, abriendo, digamos, este modelo, digamos, de resiliencia. Y nosotros hemos aportado la teoría de la resiliencia, algo que es casi evidente, ¿no? Que hay que hacer una distinción. La resiliencia primaria, del cual hemos hablado, que tiene que ver con los buenos tratos, que tiene que ver con el apego seguro. La resistencia resiliente es una forma de connotar positivamente los trastornos que los niños presentan.
Si un niño tiene lo que llaman un trastorno de déficit atencional con hiperactividad, es muy fácil patologizarlo, ¿no? Pues listo. El modelo descriptivo corresponde a todo lo que está descrito, voy a decir, se le intoxica, ¿no? Pero bueno, se le hace la escalada a la medicación, ¿no es cierto? Bueno, yo hasta ahora no. Y entonces, no, el niño tiene no tiene un trastorno, tiene un recurso de déficit atencional porque su historia de vida ha sido atravesada por una acumulación de experiencias de estrés. El 96% de los niños que están en el sistema de protección tienen la clínica de los trastornos de déficit atencional, ¿no? Se lo digo porque eso ha sido estudiado, ¿no? Entonces, es una forma de resistir, es una forma de sobrevivir, es una energía metida, digamos, por eso que les cuesta también después evolucionar, ¿no? Porque el cerebro necesita tiempo y necesita estimulación para volver a adaptarse. Uno dice, pero ¿cómo es posible que un niño que le sacan de su ambiente familiar de maltrato, de todo, ¿no? Quiera volver donde su familia? ¿Cómo es posible, digamos, de que le cueste tanto adaptarse a una familia acogedora donde por primera vez le dan de comer, lo tratan bien, etcétera, etcétera, y sigue teniendo los mismos comportamientos? Por eso son comportamientos adaptativos, son redes neuronales que se organizan para hacer frente al estrés y al dolor y al sufrimiento. Y por lo tanto, se necesita acompañamiento, ¿no es cierto? Porque están en el dominio de la resistencia resiliente. Se necesita pasar a la resiliencia secundaria, ¿no? Entonces, ¿no? Esto es lo que acabo de decir. Esto se necesita pasar a la resiliencia secundaria, es decir, no conocer, ¿no es cierto? Conocer justamente estos tutores y tutoras de resiliencia. Por eso es que yo introduzco siempre, cuando me toca hablar o compartir, digo, lo importante es que cambiemos nuestras representaciones como profesionales de la infancia y la adolescencia, que aceptemos que ejercemos parentalidad social, aunque digamos que no, aunque digamos que somos neutros, objetivos, ¿no? Etcétera, etcétera, ejercemos parentalidad social, para un lado o para el otro, pero la ejercemos. Y también somos tutores o tutoras de resiliencia, aunque no lo tengamos como dentro de un objetivo, o no somos, ¿no? Lo que podemos, al no serlo, los modelos patográficos dejan encerrado a los niños en su patología. ¿Qué hace un niño si le ponen, como decía uno que me encanta siempre, pero era un chavalito que llega, soy Juanito y soy TDAH, me dice. ¿Ah? O sea, Juanito TDAH, se llamaba él, soy TDAH. Sacado, él estaba convencido que todo se solucionaba diciendo que, asumiendo la etiqueta que había puesto. ¿Qué vamos a...? ¿No? Es muy importante esto de los tutores y las tutoras de resiliencia. Muy bonito eso, ¿no? Y hoy día esto se ha estudiado, ¿no es cierto? Esto es probado por evidencia, ¿no es cierto? Que el valor reparador del afecto y la solidaridad, el afecto es fundamental, que el niño se sienta sentido, se sienta querido y se sienta a partir de ello querible, el reconocimiento de su condición de afectado. El primero que nos introdujo a los latinoamericanos esta idea de la toma de conciencia fue Pablo Freire. Cuando Pablo Freire, un pedagogo, no sé, alguno de ustedes ha venido a hablar, Pablo Freire con su famosa pedagogía del oprimido, entendió que el primer paso para salir de la personalidad del oprimido, digamos, ¿no? De la aceptación del oprimido, de la alienación del oprimido, es que tome conciencia de que es un afectado, y eso es muy importante para nosotros, ayudar a los niños y a las niñas que son afectados, que no son culpables de su sintomatología ni de lo que les pasa, ¿no? Aportarles apoyo social, resiliencia, el respeto y el apoyo de sus recursos y capacidades, entre ellas el humor, su rebeldía y sobre todo sus capacidades de ayudar a los demás, ¿no es cierto? Es muy importante el tema del humor, esto es, ¿no? El tema de lo lúdico, por ejemplo, ¿no? Es terriblemente terapéutico que los niños tengan espacios para jugar, para reírse, la risoterapia, los payasos, los cuentos, todo, porque eso además saben ustedes que todo eso produce un pique de serotonina, porque la serotonina nunca está de más, digamos, o sea que pasarlo bien, digamos, es algo importante, ¿no? Y con eso vamos terminando, ¿no? Bueno, esto es lo que es mi mensaje, digamos, que me lo repito muchas veces yo mismo, ¿no? Para no quemarme, ¿no? No podemos contrarrestar el poder de los responsables, la opresión, la explotación, la diferente forma de violencia, pero contribuir, ¿no? A la conservación y a la emergencia de nuevas gotas de agua que no se contaminen y que participen activamente en el encuentro con otras gotas limpias.
para recrear dinámicas sociales, hacer lo necesario con lo que tenemos y podemos para que nuestras crías no sean dañadas ni aniquiladas por las diferentes formas de violencia, ¿no? Y ahí entra la idea de asociar en esta conferencia, en el tema de la parentalidad bien tratante, los buenos tratos y este fenómeno tan maravilloso que es la resiliencia. Yo creo que ahí ya cumplí con el tiempo o me pasé, ¿ah? Pero queda un poquito, ¿no? Que queda ratito porque me aceleré bastante para tener el tiempo necesario. Eso ya, ustedes me pueden hacer todos los comentarios, todas las preguntas que quieran y hacemos una conversación. Bueno. Eso me lo pongo yo, ¿no? ¿Sí? Mejor, sí. O lo uso aquí y en la entonces voy manita. pasando el micro, o quizás así mismo ya puede ir bien, ¿verdad? Vale. A ver, ¿alguna pregunta? O comentario. Estamos entre colegas, o seguramente. Reflexiones, opiniones, a favor, en contra. Que ha sido un poco subversivo, ha dicho cosas que a lo mejor hay alguien que quizás no esté de acuerdo. ¿Tú? Ah. Espera. No, ahí atrás hay Ya, una no, persona y yo también, que... pero como se está grabando por streaming es mejor. Ah, esa es la cosa. Hola. Doctor. No, yo solo quería compartir lo totalmente de acuerdo que estoy con la responsabilidad que tenemos los profesionales de no sentirnos profesionales sino tutores de resiliencia. Es muy diferente la posición que uno toma cuando apuesta por la relación con el niño en terapia y es capaz de asumir la responsabilidad que implica eso. Mucho tiempo nos pasamos intentando definirla y yo creo que la respuesta solo es una. Si uno quiere trabajar con niños tiene que saber que tiene que implicarse y que la relación que establezca es, iba a decir original, pero es como cercana, real, etcétera, ¿no? Entonces, es un proceso que uno lleva, ¿no? Pero que una vez que ya lo asumes y que asumes lo que implica, se puede lograr mucho mejor trabajo con los niños. Los niños lo notan, la diferencia entre estar cercana o no, o preocuparte por ellos y reconocerlos y respetarlos. Coincido totalmente. Hay muchos antepasados que son muy interesantes, que ya lo planteaban hace mucho tiempo atrás, esto, ¿no? Y que fueron muchas veces repudiados, ¿no es cierto?, por las corrientes dominantes, ¿no? El Carl Rogers se pasó con su, ¿no? Con su idea, digamos, de que, ¿no es cierto?, de sus premisas básicas para la relación terapéutica, ¿no? También Baldwin, ¿no? Y con todas sus investigaciones también, qué sé yo, están en muchos autores esta idea, ¿no es cierto? Winnicott también lo plantea mucho, lo planteaban, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, ha sido toda una trayectoria histórica que es muy interesante y que, bueno, así van ganando espacio, digamos, este pensamiento, ¿no es cierto? Que la responsabilización, digamos, que no es fácil de asumir, lo digo, ¿no? Que no es fácil de asumir porque tú tienes que manejar mucha impotencia, como tú sabes, mucha impotencia, mucho dolor personal, digamos, porque claro, no se puede llevar todos los niños para su casa o qué sé yo, no puede, digamos, uno tiene que manejar, digamos, su propia impotencia. Por eso que es también un concepto que no es fácil de, bueno, puede entender, digamos, de integrar, digamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién quiere hacer otra opinión? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Más que opinión, sí, te agradezco mucho. Hola. Mira, yo te quería preguntar, antes que has mencionado lo del EMDR, ¿no? En tu amplia experiencia, digamos, tratando a personas abusadas, traumatizadas y tal, no sé qué opinión te merece. No sé si te parece que es una técnica que puede ser un complemento a una terapia, digamos, relacional, sistémica, dinámica, del tipo que sea, y utilizarlo como una técnica de complemento. No sé si piensas que puede ser para este tipo de población una técnica en sí misma. No sé qué opinión así a grandes rasgos te merece el EMDR. Gracias. Una pregunta muy interesante porque también la podemos ampliar a otras técnicas, pero muy interesante. Lo que nosotros nos damos el derecho a ser piratas, ¿no? Somos buenos piratas, ¿no es cierto? Porque reconocemos de quiénes son nuestros inspiradores, ¿no? Nunca vamos a atribuirnos algo que no. Entonces, claro, la importancia es tener esa plasticidad
digamos, para integrar, ¿no? Y el MDR, digamos, tú lo puedes integrar. El problema comienza cuando el MDR lo transforman en un proceso. El MDR no es un proceso terapéutico, es una técnica terapéutica que es comparable a técnicas que podemos utilizar si utilizamos un modelo cognitivo-conductual, si utilizamos algunas técnicas, digamos, comunicacionales aportadas por los enfoques sistémicos, etcétera, ¿entiendes? Es decir, que el problema es ese, el problema es como, por supuesto, todo lo que vamos descubriendo está atravesado por la cultura dominante, y cuando una técnica se transforma en un producto de mercado, ahí nos complica nuestra existencia, porque así crea la ilusión, digamos, de que encontramos la solución de, ¿no? No, es algo más para nuestra caja de herramientas, ¿no es cierto? Es algo más para la caja de herramientas. Lo peor sería que teniendo una técnica, un instrumento, la desecháramos por ideología, de nuevo, por creencia, ¿no? Aplicación, digamos, reflexiva de una técnica, ¿no? ¿no? Y evidentemente es importante, digamos, porque cómo tú llegas, sobre todo en los trastornos disociativos, digamos, cómo tú llegas en las experiencias que la mente, afortunadamente, digamos, disoció, digamos, ¿no? ¿Cómo llegas tú, digamos? Sino que a través de una técnica que permita, como yo digo, distraer, digamos, al sistema límbico, porque, ¿no? Discúlpeme la expresión, pero el sistema límbico, ¿no? Es bien carajete, digamos, ¿no? Por supuesto que es bien carajete. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente tiene muy claro el origen, ¿no? Hace unos insights extraordinarios. Pero el sistema límbico emociona, no reflexiona, no importa un carajo lo que tú hayas entendido, por qué te pasa lo que te pasa. Te vuelve a pasar, ¿no? Entonces, claro, permite una entrada, un diálogo a otro nivel con esa, lo que los psicoanalistas, digamos, con mucho respeto, llamaron al inconsciente, ¿no es cierto? Y que hoy día son las memorias emocionales, las memorias implícitas, le podemos hacer sinónimo. Entonces es importante buscar instrumentos. La maravilla de la caja de arena, ¿no? La maravilla, la utilización de la caja de arena ya hace más de 20 años, con personas o niños y niñas traumatizadas de una forma horrorosa, o con personas que vienen de las zonas de conflicto, de la guerra, o que han sido torturados. La caja de arena te permite justamente, digamos, poder poquito a poquito reintegrar tus experiencias traumáticas, ¿no es cierto?, sin que las tengas que relatar. Porque relatar es retraumatizarse, y sobre todo si las relatas en un contexto en el cual no te sientes contenido. Y es verdad que hay que ser súper terapeuta para contener a una persona con un relato tan terrible como lo que uno puede escuchar, digamos, de personas que han sido víctimas afectadas por la tortura, o mujeres que han sido afectadas por la violencia machista ¿no? Por lo tanto, ¿no? Permitir la emergencia de un relato, sabiendo que tú vas a tener una dificultad. En cambio, una caja de arena es bueno para el paciente, ¿no? Y es buena para el terapeuta también, porque hay una mediación, ¿me entiendes? Hay una mediación. El MDR también lo considero algo interesante, Es interesante, lo hemos integrado y con buenos resultados, ¿no? Sobre todo, ya en el caso de abuso sexual, en las chiquillas o los chiquillos que ya, digamos, nosotros hemos descubierto, por lo menos, se los cuento así, aprovecho yo para compartir, pero hemos descubierto que en un proceso terapéutico tienen que haber, digamos, no 3 etapas, sino que como 3 bloques, para decirlo así, ¿no? El primero es de la autorregulación. O sea, el trauma desregula a todos niveles, ¿no? Desregula. Por lo tanto, el tema de la autorregulación, el manejo de la ansiedad, el manejo de la depresividad, ¿no es cierto? Los pasajes al acto, ¿no? Los niños, las niñas, los adultos traumatizados tienen que aprender a autorregularse, ¿no es cierto? Digamos, de que el pasado no les domine el presente, no. El otro es el empoderamiento. El empoderamiento es que ser reconocido en sus recursos, ¿no es cierto? Y apoyarse en los recursos de las personas y que ellos crean que tienen recursos para salir adelante gracias, digamos, al apoyo. Y el tercero, que es importantísimo, es qué es lo que es
la integración resiliente del contenido traumático, así le llamamos nosotros, ¿no? Porque nos da sentido a nosotros. La integración resiliente del contenido traumático. En esa etapa, ¿no es cierto?, usamos el MDR. Nunca comenzaré yo, ninguno de mis colegas, que son las que en la cotidianidad llevan estos procesos de terapia o de traumaterapia, nunca empezaré yo o nosotros por el trabajo del contenido de la experiencia traumática o haciendo MDR al principio. No. Por mucho que algunos defienden que el MDR tiene un protocolo y que todo lo que tú quieras, bueno, ese es el protocolo de la persona que no ha vivido la experiencia traumática, ¿no? Las personas que han vivido la experiencia traumática, ¿no?, les da un yuyo enorme, digamos, de no tener control, porque no están empoderados, no tienen control, no han llegado a la fase, no conocen la fase segunda, ¿no? Y por lo tanto se puede producir fácilmente una retraumatización secundaria. Ahora bien, si yo lo utilizo, ¿no es cierto?, no lo utilizamos ahora en el caso de los atentados, porque colaboramos con el dispositivo del ayuntamiento para la atención de la víctima o los testigos del atentado, ¿no es cierto? No, puede ser que no lo utilizamos nosotros porque, bueno, era una intervención puntual. Puede ser que en un evento traumático, el MDR puede ser muy útil. Puede de alguna manera aliviar, ¿no? Yo que soy psiquiatra no sé si aliviará tanto más o mejor que el clorazepato, lo que yo utilizo mucho, que es el Transilium, que es la única benzodiazepina que no produce adicción, ¿no? Y que tiene mucho, y que la están sacando del comercio porque es muy barata, ¿no? Y entonces no es un producto comercial. El clorazepato, que es lo mejor que han producido en términos de benzodiazepina, porque es clorazepato, no tiene, ¿no? Es una molécula diferente, la están sacando del comercio. Bueno, puede ser que el clorazepato que yo prescribo y una sesión de MDR dan los mismos resultados, ¿me entiendes? Pero bueno, yo ahí con mucho respeto, ¿no? Lo que se hace con cariño y con plasticidad me gusta mucho. ¿Qué más? Hay una pregunta que nos viene desde la red, mira, ¿vale?, que nos viene por streaming, la leo textual. Me interesa mucho el concepto de resiliencia secundaria. ¿Es posible construir resiliencia secundaria en otras etapas de la vida? ¿O una vez pasada la etapa infantil ya es más difícil construir esta resiliencia en el individuo? No, es muy interesante esa pregunta, es muy interesante porque la resiliencia puede emerger en cualquier momento de la vida, ¿no? Porque claro, nadie está libre de experiencias traumatogénicas o traumáticas, digamos, en su ciclo vital, ¿no es cierto? Y la resiliencia, como decíamos, es una producción social. O sea, si una persona, tercera edad, como llamamos, ¿no?, tercera edad tiene una experiencia traumática o acumula de su historia una experiencia traumática, y tú sabes que hay muchas investigaciones que se están haciendo que relacionan los traumas complejos, los acumulativos, con la emergencia de la demencia, de los tipos de demencia. No hay que hacer ninguna generación porque eso es estúpido, ¿no es cierto? No, pero relacionan con, ¿no? Digo así, ¿no? Pero bien, lo que quiero decir que, claro, que es posible, depende del entorno resiliente, es decir, ¿no? Y depende cómo los médicos, por ejemplo, van a integrar este paradigma, ¿no es cierto? Atención primaria, los médicos, incluso los cirujanos. Los cirujanos, si pudieran integrar esta idea, que se operan con afectividad, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, y con empoderamiento del paciente, van a tener un mejor postoperatorio. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso es producto de la observación empírica y de la investigación, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, no hay edad para la resiliencia siempre y cuando existan tutores o tutoras o contextos interpersonales que lo facilitan. Bueno, yo aprovecho y le hago una. Por supuesto, aprovechemos. Vale. Claro, el eje central, ¿no?, de la conferencia se ha centrado en cómo los papás y las mamás, ¿no?, pueden influir a través de los buenos tratos en el bienestar de los hijos. Pero, ¿qué pasa cuando un profesional de la salud mental no tiene esas competencias parentales? O se da cuenta, cuando empieza a hacer, ¿no?, su labor como profesional, que le faltan muchas de esas capacidades. ¿Qué podemos hacer? ¿Cambiamos de profesión?
No, escúchame. No, yo pienso que es un paradigma de esperanza ¿no? Como el de la resiliencia, es un paradigma realista pero esperanzador, ¿no? Por lo tanto, el de los buenos tratos, el de la parentalidad, es un paradigma esperanzador, ¿no es cierto? Bien, entonces, resulta que en realidad nosotros ampliamos el concepto, cuando introducimos la noción de parentalidad social, que es la capacidad, digamos, de aportar en la crianza de cualquier niño o cualquier niña, estamos ampliando el modelo. Y estamos ampliándolo, por supuesto, también a los que ejercemos una profesión que tiene que ver con infancia. Es verdad que tu historia de vida, es verdad que los contextos van a influenciar en tu forma de ser profesional, ¿no? O sea, eso lo tenemos clarísimo también en el diplomado de traumaterapia que vamos a empezar el 10º ahora, ¿no es cierto? Este diplomado, digamos, es verdad que nosotros dedicamos por lo menos 1/3 del tiempo al trabajo de la persona del terapeuta, a la persona del profesional, ¿no es cierto? Porque es importante. Y no para buscar los defectos de la gente, sino que para que las experiencias, aunque hayan sido muy difíciles, son fuente de conocimiento, ¿no? De conocimiento experiencial, ¿no es cierto? Lo importante es ponerla encima de la mesa, digamos, resignificarla y de alguna manera integrarla como un instrumento para comprender la experiencia del otro, ¿no? Entonces, claro, de ahí que me parece que tú puedes tener, como profesional, nadie está libre de tener dificultades en la crianza de sus propios hijos y sus hijas, ¿no? Son contextos diferentes, ¿no? De trabajar con niños en el ámbito profesional y criar a tu hijo y tu hija, son contextos diferentes que de alguna manera gatillan, ¿no? Sensaciones y emociones diferentes, ¿no es cierto? Por supuesto, eso es evidente, porque los contextos son diferentes. Además, el tema de las representaciones también te va a influenciar, ¿no? Y estoy hablando específicamente de las mamás. Las mamás tienen una representación, digamos, de que su valor personal pasa por ser buena mamá, ¿no? Y eso les dificulta, digamos, porque les angustia la relación, les contamina la relación con sus crías, porque el modelo patriarcal, por ejemplo, les ha contaminado a tal punto que entonces para ser buenas, reconocidos como personas, tienen que ser buena mamá. Pero ¿qué es ser buena mamá? ¿Me entiendes? Y claro, a lo mejor uno puede dejar la mochila de mamá en la casa para ser pediatra o para ser trabajadora social, ¿no? Ahora, el problema es que cuando uno lleva la mochila al trabajo, ¿no es cierto? Y en esos momentos, digamos, es difícil para los niños y las niñas, ¿no? Cuando llegamos ¿no? Y eso es complicado, ¿no es cierto? Eso es complicado. Entonces también me gusta mucho tu introducción, me gusta mucho el espíritu del máster, porque lo que se trata es eso, digamos, de crear flexibilidad, ¿no? De crear, digamos, no hacer de que nuestras teorías sean creencias. Las teorías son modelos explicativos, pero no son creencias, pero cuando se transforman en creencias absolutas, empezamos a dañar a la gente, ¿no? Y cuando además las creencias, las teorías se transforman en creencias, y cuando las creencias se practican en asociaciones o en grupos, ¿no es cierto?, que refuerzan las creencias y excluyen a todo lo que no crea, eso es muy nefasto, y lo digo por experiencia. Nosotros hemos tenido que sacar a niños no solamente traumatizados por su historia familiar, sino por psicoterapeutas, que por un determinado modelo, ¿no es cierto?, les aplicaron una metodología que era inhumana para un niño, ¿no? Es inhumano para un niño a veces encontrarse con un señor o una señora que cree, digamos, que el inconsciente habla a través del lenguaje. Y si el niño no puede hablar, ¿por qué no puede hablar? Porque ¿cómo va a hablar si le han pasado cosas terribles, ¿no? Y entonces el niño decía, y la señora me miraba, y yo la miraba, y yo esperaba que me dijera algo, y no me decía algo. Al ratito las únicas ganas que tenía era meterme debajo de la mesa o arrancarme, ¿no? Y eso, ¿ya? Y además tenía que ir, porque los papás pensaban que tenía que ir, y si no iba es porque no quería mejorarse, ¿entiendes? Entonces ese es el tema, o sea, no, ahí hay mucho trabajo que hacer, y yo me alegra mucho, digamos, por eso que estoy aquí, de participar, digamos, en un programa formativo que tenga un enfoque ecléctico, pero de lo verdaderamente ecléctico, ¿no? Ecléctico no es
todo vale, todo sirve, ¿no? Seamos neo-hippies y que lleguemos a... No, ecléctico significa la utilización de que todo lo que ha sido validado de alguna manera, ¿no es cierto?, por la experiencia, por la observación participante, por las evidencias que llaman ahora, ¿no? Y hay una discusión muy grande sobre el tema de la evidencia, pero no vamos a entrar ahí porque nos vamos a complicar la vida, ¿no? Bueno, ha sido un placer, cortito, pero un buen placer, a menos que alguien más quiera intervenir o decir algo, yo estoy siempre abierto. ¿Alguien se quedó con ganas? Porque si ¿Alguien no... alguna pregunta más? La última pregunta, Marcela se lo está planteando, ¿no? Entonces ahora sí que terminamos. Bueno, pues le agradecemos la nada. visita, las respuestas, la presentación. Muchas gracias.